This is the Comfort Fit original, reflecting in your ears. This is the Comfort Fit original, reflecting in your ears.
This is a Comfort Fit original, reflecting in your ears. Si se quieren ir ubicando, los invitamos, por favor. Hola. ¿Querés otro? ¿Querés otro? Ah, hola. Sí. Bueno, comenzamos, si les parece. ¿Están con ganas de charlar como anoche? Uy. Ah, ¿ella va a hablar? Ah, no. Bueno, arrancamos. ¿Eh? Bueno, no vamos a hacer karaoke tan divertido como anoche, pero vamos a contar un poco lo que es Wichi. Tenemos la charla, estamos junto a Ana María, nosotros dos trabajamos en Wichi, yo actualmente estoy coordinando el equipo. El objetivo nuestro es comentarles algunas novedades de la última versión, que tiene que ver con cubos de Araucano y de Guaraní 3, es pertinente a este taller. Y también vamos a comentar algo de Sanavirón Quilmes, mostrando el cubo. Pero bueno, cuando empezamos la presentación cuando pensábamos con Ana la presentación, decíamos, bueno, no sabemos si todas las personas que van a estar presentes van a conocer Wichi, así que vamos a hacer una breve introducción contando qué es el sistema y qué tiene el sistema y cuáles son los objetivos y los usuarios, recorriendo un par de conceptos que tienen que ver con este proyecto. Por un lado tenemos en la universidad instalados varios de los sistemas que ustedes ya conocen, por ejemplo, bueno, todos conocen Guaraní, Guaraní 2, 3, Coya, Ciudad Aguita, que tiene que ver con compras y patrimonio, personal, la parte de liquidación de sueldos que lo gestiona Mapuche, y Sanavirón Quilmes. Esos sistemas se instalan en la universidad, ¿sí? Y llevan la gestión de la universidad, es un ámbito de gestión y de transacción. Por otro lado tenemos otros sistemas, bueno, tal cual conocen ustedes Araucano, que es información que ustedes envían en determinada periodicidad a la SPU. Tenemos el RUN, que es información mensual de la liquidación de sueldos, que también informan las universidades a la Secretaría de Políticas Universitarias. Y el GRAN 10, que es un sistema de infraestructura edilicia, donde cuentan todos los edificios, los metros cuadrados, con el destino a que le dan a la parte de gestión o de aulas, con la posibilidad de ver el FOT y el FOS y la posibilidad de ver cuánto podemos construir si tuviéramos que hacer obras de infraestructura. Bien, eso es
todo lo que es la gestión de la universidad. Como decíamos, estamos en la universidad, esos sistemas se instalan, esos módulos de SIU se instalan en la universidad. Y lo que hacemos en Wichi, que es otra base de datos distinta, ¿sí? Que es se llaman de Data Warehouse o de inteligencia de negocios, se llama en tecnología. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos en el ETL, que es esta flechita que vemos en el centro, que es extracción, transformación y carga de los datos para llevarlos y traerlos a lo que es Wichi. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos que necesitamos en la base SIU-Wichi. Y por otro lado, lo que hacemos es modelar cubos, que son modelos de análisis que sirven a distintas áreas de gestión. Tenemos distintos cubos, como vemos los académicos arriba. Tenemos un cubo de encuestas o n cubos de encuestas. O sea, yo por cada encuesta voy a tener un cubo y voy a poder cruzar toda la información que consulté en la encuesta Coya en Wichi. Y tenemos estos cubos, bueno, de compras y patrimonio, que nos permiten analizar, por otro lado, la gestión de recursos humanos y la liquidación de sueldos, y de facturación y cobros, que hoy nos vamos a centrar y Ana les va a mostrar. Lo importante acá es que no es un sistema transaccional, es un sistema de, básicamente acá tenemos análisis. O sea, de aquel lado, del lado izquierdo de ustedes van a ver, son todos sistemas de gestión, y de este lado tenemos solamente análisis. Bien. En cuanto a lo que es la interfaz, hicimos una copia ahí de pantallas para no entrar en el sistema y demorar mucho. Esto es la interfaz de Wichi. Tenemos básicamente dos grandes sectores. Uno es el portal gerencial, donde hay una serie de reportes y filtros y de reportes ya que van con la versión del sistema, y donde la persona entra y bueno, va a haber una consulta como el sistema transaccional que ustedes usen, por ejemplo como en Siguaraní, con información más agregada y apuntando a alguien más gerencial de la universidad. Y por otro lado tenemos vistas en este otro sector, que son vistas, son consultas que el usuario mismo, bueno, en este caso nosotros mandamos pregrabado con la versión de Wichi, y que están disponibles ahí. En este caso estamos viendo las vistas de Guaraní 3 y estamos viendo una serie de vistas de alumnos. Yendo o focalizándonos en lo que es SIU Guaraní, que tenemos tanto en el Guaraní 2 como en el 3, tenemos un cubo de alumnos que nos permite estudiar los alumnos, los nuevos inscriptos, reinscriptos, egresados, el rendimiento académico de las cursadas, ¿sí? Y de los finales, y la procedencia de los alumnos. Esos son como los tres grandes grupos de cubos que tenemos hoy. Ahora, yo estoy hablando mucho de cubo y no explicamos qué es un cubo. Decíamos, bueno, hagamos una introducción de qué es un cubo y veamos con un ejemplo que les resulte natural a ustedes. Un cubo es un modelo, tiene medidas y dimensiones. La medida es qué estoy contando. Acá estamos en el mundo académico y estoy en el cubo de alumnos. Lo que estamos contando son nuevos inscriptos, reinscriptos, egresados, y la de alumnos, que es la suma de las dos, de los nuevos inscriptos más egresados. Es una medida calculada dentro del cubo. Y disponemos de dimensiones. Las dimensiones es los datos por los cuales puedo cruzar esas medidas, ¿sí? Y ahí le van a resultar súper natural las dimensiones que tienen, que son por año académico, por ubicación, responsable académica, y todas esas dimensiones. ¿Sí? Acá estamos, como decíamos, en un mundo académico. Si me voy al plano de recursos humanos y liquidación de sueldos, voy a contar cargos, voy a contar legajos por dependencia de desempeño, de designación. Si voy al mundo presupuestario, voy a estar contando dinero, de pesos devengado para las distintas facultades, en sueldos y otros gastos. Si estoy en la parte de compras y contrataciones, voy a estar contando las solicitudes o las compras por las distintas áreas que solicitaron los bienes las compras de esos bienes. Si estoy en infraestructura edilicia, voy a estar contando cuántos edificios tengo, a qué facultades están asignados, cuántos metros tengo para aulas,
y cuánto tengo para la gestión o la administración. Y así, dependiendo de qué modelo esté consultando, voy a tener las distintas medidas y dimensiones. Si voy a lo que es, estamos viendo el cubo de alumnos. Estamos viendo el cubo de alumnos, estamos viendo los nuevos inscriptos, estamos viendo una consulta por año y por responsable académico. Esto es un cruce que estamos haciendo muy sencillo. Esta es la interfaz de Wichi, básicamente de Saiku, que es el navegador del cubo, ¿sí? Y estoy cruzando en columnas el año y en filas la responsable académica. Y estoy viendo los nuevos inscriptos. Un cruce muy básico. Me voy a otra consulta y lo que me permite Saiku es que el usuario final es el que hace la consulta y la va construyendo él solo. Acá lo que hicimos, teníamos la responsable académica de los nuevos inscriptos y lo que hicimos fue agregar como una fila más la propuesta formativa. ¿Sí? Y estamos viendo los mismos nuevos inscriptos, pero abierto por propuesta formativa y por responsable académica. Seguimos con los nuevos inscriptos y lo que estamos haciendo acá es, teníamos responsable académica, propuesta y le agregamos el plan. Y estamos catalogando todos esos nuevos inscriptos a qué plan pertenecen. El plan está activo o vigente. ¿Sí? La dimensión del plan en este caso tiene jerarquía porque el plan tiene, bueno, el plan específicamente, la versión y el estado. Y algo para destacar acá, que lo habíamos puesto ahí, lo que me permite, como decíamos, es grabar una vista. Un usuario está realizando la consulta, está haciendo el cruce que necesita, sin necesidad de ningún técnico, o sea, el técnico lo ayudó a que los datos estén cargados en Wichi, pero usando esto como usuario final, puede realizar esta consulta y grabarla, ¿sí? La graba, entonces, si tengo, porque piensa que en el futuro le va a ser útil y la va a volver a utilizar, entonces la guarda y la puede, una vez que se actualicen los datos, va a tener los datos actualizados en esta vista. ¿Sí? Bueno, hicimos un repaso de un poco qué es Wichi, muy rápido. Podríamos detallar cada sistema, imaginen, si nos metemos en cada sistema tiene mucha profundidad. Hicimos un repaso de qué es un cubo, de qué es una vista, de qué tenemos como portal gerencial. Y ahora sí vamos un poco a las novedades. Las novedades que tenemos en la última versión que liberamos ahora en octubre. Agregamos lo que son más datos censales, que ustedes conocen muchísimo, en lo que es Guaraní. ¿A dónde los agregamos? Al modelo, al cubo Wichi, ¿sí? Nos traemos más datos censales de los que teníamos, que son los que están en gris, ya estaban en versiones anteriores. Los que están en rojo son los nuevos datos, que son estado civil, localidad de periodo lectivo, localidad de procedencia, cómo costea los estudios el alumno, si tiene beca, si dispone de acceso a internet, si dispone PC e idiomas. Esto estamos rescatando no solamente el dato, sino el dato asociado a cada periodo lectivo, ¿sí? En Guaraní 3 creo que incorporaron, si mal no recuerdo, en la 3.14 la historia de los datos censales. Entonces nosotros vamos a tener en el cubo, asociado a cada periodo, estos datos actualizados. Bueno, veamos, siempre un ejemplo vale más que 1000 palabras, digamos. Estado civil, bueno, ¿cómo tenemos? ¿Cómo podemos ver en Wichi? Ahí tenemos una vista donde vemos los alumnos por estado civil. Acá a la derecha tenemos si tiene beca, sí o no, y los reinscriptos, por ejemplo. Ahí cambiamos de medida, estamos contando reinscriptos si tiene beca. La localidad de procedencia de los nuevos inscriptos, ¿sí? Elegimos la medida de nuevos inscriptos y lo catalogamos y decimos, bueno, a ver, ¿de qué procedencia, localidad de procedencia tienen? Tenemos también, recuerden, el colegio, ¿sí? También, y la localidad de procedencia y la localidad donde actualmente realiza el curso, o sea, dentro de la universidad. Y sí, cómo costea los estudios, ¿sí? Es otra catalogación de los datos censales, cómo costea los estudios los alumnos. Son básicamente ejemplos y estamos cruzando una medida.
Acá, por ejemplo, elegimos dos dimensiones, que es, por un lado, los finales, que son las medidas finales. Estoy en el cubo de rendimiento académico y estoy viendo cómo fueron los finales del 2014 al 2017, cuántos aprobados y desaprobados y el resultado de las becas. ¿Sí? Esto ustedes pueden cruzar el resultado con cualquiera de las otras de los datos censales, ¿sí? Con 1, con 2, con 3, con lo que ustedes estén buscando y necesitando en el análisis. Y acá tenemos, sobre este lado, esto tiene que ver con interfaz de Wiki y de Cycle, el navegador, que es un mini gráfico que muestra la tendencia. Puede ir, se ve en barras cómo es la tendencia de esos datos. A veces cuando hay muchos datos sirve mucho este mini gráfico para la lectura. Otro ejemplo que hemos grabado acá como vistas es si trabajan o no trabajan la dimensión si trabaja el alumno y el rendimiento. En este caso estamos viendo cuántas materias, ¿sí?, entre los que trabajan y los que no trabajan. Bien, y así podríamos seguir. Tenemos, esta es la interfaz de Wiki, como decíamos. En lo que es Guaraní 3 tenemos alumnos, vistas, ¿no? Estamos carpetas con distintas, acá estamos viendo las carpetas que hay y de este lado estamos viendo las vistas. Tenemos vistas de alumnos, de egresados, de nuevos inscritos, reinscritos. Hemos hecho vistas sobre cada una de las medidas del cubo de alumnos. Y tenemos vistas de rendimiento, tanto de cursados, de equivalencias y de finales. Esas son vistas que van con Wiki. Y ahí, como ven en el margen derecho, tenemos sobre alumnos, nuevos inscriptos, reinscriptos, egresados. Y tenemos 170 vistas que liberamos en la última versión de Wiki para lo que es G3. Tenemos vistas de procedencia y vistas de rendimiento. Por supuesto, nosotros no podemos mostrar todo lo que tenemos, pero por eso queríamos poner el número y decir, bueno, que se lleven el lunes cuando llegan y se olvidan de algunas cosas. Dicen, bueno, en Wiki había 170 vistas y bueno, puede llegar a ser de interés para ustedes. En cuanto a lo que es, nos vamos de la parte de Guaraní. Vamos a seguir con alguna novedad más de la versión de Wiki que liberamos en octubre. Y tiene que ver con cubos de Araucano. Como decíamos, sí. Esas vistas son sobre el 3. Son del 3. El 2 sigue igual, estamos como en la misma línea de desarrollo. El que va a crecer es el Guaraní 3 y lo que sigue creciendo es Guaraní 3 y Guaraní 2 está ahí. Sí. Bien. Yendo a lo que es Araucano, como mencionábamos, tenemos nuevos cubos de Araucano. Los grises en esta pantalla son poquitos, o sea, los grises son los que ya estaban, que ustedes ya disponían en Wiki. Hemos modificado el 3 agregándole el 11, que tiene que ver con egresados por año y tipo de ingreso. Y todos los que están en rojo aquí sí son los nuevos que agregamos, que son del 13 al 19. Tenemos estudiantes extranjeros por actividad académica y procedencia, los nuevos inscriptos con el 14 y 15, que son de trabajo y nivel de instrucción de los padres, el 17 y 18, que son los reinscriptos por materias regularizadas y materias aprobadas y regularizadas, y los 18 y 19, que son por materias, nuevos inscriptos por materias aprobadas y regularizadas. Todo esto desde pregrado y grado. Y para ver algunos ejemplos, tenemos 120 vistas de Araucano que estamos lanzando con esta versión. Y en este caso pusimos el cuadro 13, que son los alumnos extranjeros por actividad, ¿sí? Después tenemos el 14, que son los nuevos inscriptos según la situación de trabajo. ¿Sí? Ahí tenemos un mini gráfico distinto que está hecho en líneas para ver la tendencia de los datos que estamos leyendo. Los nuevos inscriptos según el nivel de instrucción de los padres. En este caso elegimos, es padre y madre, bueno, elegimos
el de madre, Wiki, o sea, y el navegador de cubos les permite navegar tanto en formato de tabla, que era como estábamos viendo, donde hacemos el cruce en filas y columnas, eligiendo la medida, y también nos permite mostrar la información en distintos tipos de gráficos. Simplemente eso es funcionalidad que tiene disponible el usuario final. El 16 tenemos reinscriptos por materias aprobadas. Acá lo hemos cruzado con la dimensión facultad. Reinscriptos por materias regularizadas. Acá los cruzamos por el nivel de tipo de título. Inscriptos, el 18 por materias aprobadas. Acá lo cruzamos por dos dimensiones, por facultad y nivel de tipo. También agregamos un mini gráfico. Y los nuevos inscriptos según materias regularizadas, que lo cruzamos por el nivel de título y por el título. O sea, en todos los cubos disponemos de estas medidas. Yo las fui mostrando, de estas dimensiones. En todos los cubos lo fuimos mostrando las distintas medidas que tenemos, pero las dimensiones son comunes en lo que es araucano y puedo cruzar por facultad, por título, por nivel de título, por rama, área, disciplina, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos en araucano, ¿sí? Es una aplicación que está en la CPU. Ustedes como usuarios de araucano tienen una opción para exportar los datos, se bajan los datos del araucano y lo importan en Siwichi. ¿Cuál es la ventaja? De usuario de araucano habrá 1, 2, no sé, n en la universidad. Esa información está en la CPU y el que accede a la información es una o esas personas. Al tenerlo en Wiki, uno le puede dar la posibilidad de abrirlo y darle a los usuarios de la universidad o de las facultades que lo necesiten, ¿sí? Bueno, como decíamos, tenemos 120 vistas sobre lo que son cubos de araucano. Y ahora Ana va a contar un poco lo que es el cubo de Sanavirón Quilmes, que tiene que ver con las últimas versiones. Bueno, buen día. Bien, como decía Mariano, vamos a contarles la última versión que tenemos del cubo de Sanavirón Quilmes. En esta imagen lo que vemos es el proceso de carga, digamos. Del Sanavirón se toma la base de datos, la componente núcleo, y de ahí tomamos la facturación y la cobranza. ¿No se escucha? Ah. Bien, ahora sí, ¿no? Bueno, lo que decía era que en el proceso de carga, en el lado izquierdo tenemos la base de Sanavirón Quilmes, que lo que se toma es la componente núcleo del SQ. Pasa por el proceso de transformación, de extracción, transformación y carga, como comentaba Mariano, y el Wiki, bueno, termina modelando el cubo de ingresos, de facturación y cobranzas. ¿Qué información nos brinda, digamos, el Wiki respecto al Sanavirón Quilmes? En principio podemos obtener información de todas las ventas y cobranzas de los bienes y servicios que tiene la institución. ¿Qué información enviamos a Pilagá? Podemos comparar las ventas entre puntos de venta, incluso entre conceptos de ventas, cuál factura más, conocer esos mismos datos en forma histórica, comparar años, incluso conocer los importes, los originales, los cobrados, cuánto falta cobrar y las cantidades de la facturación, entre otras cosas que se pueden obtener. Aquí tenemos las medidas que utiliza el cubo de ingresos, de facturación y cobranzas. Por un lado, como recién mencioné, tenemos lo que es lo referente a importes, el importe original de la factura, de la facturación, los importes a cobrar y lo ya cobrado y la cantidad de ventas. Lo que vemos abajo es una imagen de una vista
que se armó como para ver las medidas, cómo se visualizan en Wichi. Acá estamos viendo una unidad de venta, en este caso los cursos de extensión, para un periodo en particular, y en este caso se buscó a una persona en particular, y vemos para el canal de ventas cuánto cobró, cuánto ya se cobró, cuánto era el importe original y cuánto falta todavía cobrar, cuánto le falta al alumno pagar, y la cantidad de ventas. En la imagen siguiente lo que vamos a ver son las dimensiones que estamos contemplando actualmente. En las próximas versiones seguramente vamos a agregar algunas más. Bueno, son unidad de análisis, el periodo de analizar, la unidad de venta, que está compuesta por la unidad de negocio y la unidad de venta, el canal de venta, si es virtual, presencial, si se generó esa facturación a través del facturador, a través del mismo sistema, por ejemplo las cuotas, la condición, si fue al contado, por cuenta corriente. Bueno, hay varias dimensiones, el medio de pago, el estado de la venta, cuándo se cobró, si ya fue informada Pilagá esa cobranza. Bueno, y los datos del cliente. Bueno, en próximas versiones, como decía, vamos a agregar más, y bueno, si ustedes tienen algún interés en alguna más, nos cargan el GDS y se agregarán. Como decía Mariano, con el Wichi entregamos ya vistas desarrolladas. En este caso ya hay bastantes en el cuadro derecho. Se las van a encontrar en la carpeta 9, ingresos ICQ. Estas vistas las pueden tomar como base y ustedes desarrollarlas, adaptarlas y grabarlas con otro nombre en sus propias carpetas. Y desarrollar nuevas, obviamente. Aquí lo que estamos viendo es ejemplos de vistas. Acá vemos el importe original a cobrar y lo cobrado por canal de venta para un periodo determinado, para un año. Estamos viendo como columnas del año, las filas, los canales de venta, presencial, virtual, facturador, y bueno, los importes y un total en la parte inferior. Lo bueno de estas vistas que ustedes pueden verlas en formato planilla o también en forma de gráficos. Ustedes sin irse pueden elegir incluso los diseños del gráfico. Acá estamos viendo el cobrado anual por canal de venta. En este caso, por unidad de ventas para un año determinado. Y aquí, bueno, quisimos agregar un poco más de las dimensiones que están disponibles como para que vean. Están seleccionadas por unidad de venta, o sea, la CD1 de librerías, por ejemplo, y la CD2 de otra librería, por los canales de venta como dimensiones en las columnas, el estado de la venta, si está cobrada, si fue anulada por alguna razón, el periodo, en qué fecha se reportó a Pilagá. Acá hay un nivel de detalle amplio, por lo cual está el nombre de la persona, del alumno, o de la persona que compró algo. Lo cobrado y la cantidad de ventas. Y en la parte superior vemos el medio de pago, si fue en efectivo, la modalidad de efectivo o contado, ¿no? Y el año. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos cobrado por unidad de venta, por unidad de negocio y de venta, para una unidad de negocio que está a la izquierda, el curso de extensión y curso de posgrado son unidades de negocio en este ejemplo. Las unidades de venta, aquí tenemos dos, que la facultad, pusimos como ejemplo 2 facultades de curso de extensión, y bueno, como columnas está lo cobrado para 2 años en particular, y el gráfico al lado. Y otro ejemplo de cobrado por medio de pago, digamos. Ustedes pueden cruzar todas las variables. Y acá van, bueno, va a seguir Mariano brindando información de los cursos. Bien. Bueno, para sintetizar un poco lo que vimos hasta ahora son los distintos cubos que queríamos ver hoy por las distintas dimensiones o cubos que hemos agregado. Tenemos el nivel de detalle de los cubos, a usted los puede llegar a interesar. En el caso de los cubos de Guaraní se llega al detalle del alumno, ¿sí? Llegamos al nombre y apellido del
del alumno. Es decir, si yo quiero ver la composición, cómo se compone esa cantidad de nuevos inscriptos, ¿sí?, de tal año, o sea, tendría que filtrar. Bueno, si quiero ver todo, voy a poder ver todo, va a demorar un poco la consulta. Pero el nivel de detalle al que llegamos en lo que es los cubos de alumnos, llegamos al detalle del nombre y apellido de la persona, ¿sí? Esto es importante, digamos, porque podríamos manejar la información agregada, ¿sí? Es como un poco una especie de auditor que hacemos, donde podemos saber cómo se compone ese número. Lo mismo que en los cubos, obviamente, en la parte de liquidación de sueldos tenemos el detalle de todos los legajos. En el caso de lo que es la parte presupuestaria, llegamos a la orden de pago y al proveedor que le realizamos el pago, lo mismo que en Diaguita. O sea que el nivel de granularidad es ese, al mayor nivel de detalle en todos los sistemas que podemos. Bien, vamos a hacer un poco de información sobre lo que es el proyecto. Capacitación de usuarios. Estamos brindando cursos de capacitación para usuarios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener como herramienta, para aprender esta herramienta y saber navegar, cómo se navega un cubo, ¿sí? Eso es un curso a distancia que dura 3 semanas. Necesita una carga horaria de ustedes de 45 horas de participación en el curso. Y hemos desarrollado, primero en una herramienta que era JPivot, que era un navegador de cubos más viejo que ya dejamos de utilizar. Y ahora estamos desarrollando el curso nuevo, que es en Saiku, en la última versión de Saiku, y que seguramente les está llegando a algunos de ustedes por las listas la invitación a realizar ese curso. Hasta ahora hemos tenido 680 personas que lo realizaron, ¿sí? Muchos años realizándolo y tenemos un cupo aproximado de 20. Siempre les pedimos un favor, que colaboren, que es cuando se van a inscribir, que consideren que van a disponer de esas 45 horas o de 40, 45 horas para poder realizar el curso. Porque nosotros tenemos un cupo y generalmente habilitamos uno por facultad, son 20 personas. Entonces, cuando realmente estén decididos a hacerlo, por supuesto que invitadísimos a realizarlo, pero sepan que nosotros tenemos que administrar ese cupo para que todos puedan hacerlo. En cuanto a lo que es implementación, es un poco de datos. Tenemos 12 en intención de implementar las universidades, ¿no? Estas son universidades, 17 en pruebas funcionales, muchísimas en pruebas funcionales. Es bastante complejo tomar la decisión de decir, bueno, lo paso a producción, al sistema. Es decir, bueno, quiénes van a ser los usuarios y quiénes van a usar este tipo de información. Y tenemos 28 que están implementados. Esto lo recabamos a través de una encuesta que venimos realizando y les pedimos información. Dentro de la información que le pedimos, le decimos, bueno, qué datos tienen cargados, qué versión tienen cargado. Para nosotros es fundamental para tener esta información de cómo están los datos, cómo están las implementaciones en las universidades. Y una de las preguntas que hacemos dentro de la encuesta, nos pareció importante mostrarla acá en este taller, es si los usuarios de las facultades acceden a los datos. 38 fueron las universidades que nos respondieron la encuesta. Fíjense en Guaraní 3, que pusimos arriba. Tienen 10 que nos respondieron que sí, en azul, y no, pero hay interés de brindar acceso a las facultades. Fíjense la cantidad entre el azul y amarillo, dos grandes colores. Y tenemos en más rosado los que no van a dar acceso. O sea que todo lo que va a ser, que está en amarillo, que se puede convertir en azul, ¿sí?, es algo que puede crecer. O sea, hay intención de brindar acceso a las facultades. Y seguramente puede ir mutando esto en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo damos acceso? Nos pareció también importante dar un poco un panorama de cómo hacemos en Wichi para dar accesos a las facultades y a los distintos usuarios. Queríamos mencionar esto. Tenemos un dato en Wichi que se llama unidad de análisis. La unidad de análisis básicamente son lo que ustedes llaman facultades, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es dar un número único de unidad de análisis, supongamos para la Facultad de Económicas, que tiene un código en Guaraní 2, que tiene otro en Araucano, que tiene, bueno, Mapuche y Pilagá seguramente coincidan. Le damos un solo ID, un solo número en Wichi, y así reconocemos y podemos particionar. Supónganse que esto es la base de datos Wichi.
la tenemos particionada en las distintas temáticas. ¿Qué decíamos? Tenemos información de presupuesto, de compras y patrimonio, de personal, académica, encuestas, ¿sí? Nosotros, al tener el dato de la unidad de análisis, podemos reconocer a los usuarios de qué facultad se están logueando y puedo darle un usuario, por ejemplo, al decano de la Facultad de Exactas, por ejemplo, ¿sí? O le puedo dar, y también la puedo segmentar a la base de datos en forma transversal, como decíamos, y le podría dar un usuario para el secretario académico de la Facultad de Exactas. Es decir, ¿qué va a ver? El secretario académico va a ver solo la información académica de la Facultad de Exactas. Si tengo un secretario académico de toda la universidad, le puedo dar toda la parte académica de la universidad. Al usuario, al decano, como decíamos, le puedo dar toda la información que tenemos, presupuestaria, personal, de patrimonio, toda, el tronco así, se lo damos y le podemos dar acceso a ese usuario. El mensaje es, esto está en Wichi implementado hace tiempo y ustedes pueden tener acceso o brindarle acceso a las facultades de toda esta información que hay en esta base de datos. Bueno, y ya vamos cerrando con algunos temas. Pusimos acá si estos son verdades, ¿no? Porque nosotros recibimos muchas consultas. La instalación de Wichi es difícil. ¿Es una realidad o no? Es compleja, necesita un tiempo. ¿Qué necesita? Necesita un tiempo de un técnico, obviamente. Tiene ese costo de unos días de instalación. 2, 3 días de instalación, por decir un ejemplo, de una persona que le pueda dedicar tiempo a eso. Sí. ¿Con qué lo acompañamos? Hay una guía absolutamente detallada con todos los pasos para hacer esto. ¿Cómo se hace esa instalación? Y la versión fácil de todo esto es mucho más fácil que tenemos, es una máquina virtual que la tienen disponible, que se la entregamos y si ustedes quieren pueden instalar. Lo que más recomendamos es que ustedes instalen y que tengan una buena instalación. Pero si quieren una máquina virtual y quieren salir rápido con la instalación, eso se puede hacer, nos lo solicitan y se lo entregamos. Navegar los cubos es complejo. Sí, es complejo, pero tenemos herramientas que los acompañan a realizarlo. Una que mencionaba es el curso, que es el curso virtual. Otra es, podemos organizar un curso presencial en la universidad específico para acompañarlos. O la misma universidad, ya hay mucha gente que realizó el curso y conoce la funcionalidad y puede brindar el curso. Hay un aporte, por ahí le puede servir a otra universidad. Como acceder al curso muchas veces no es fácil porque hay 1 o 2 cupos por universidad y muchas veces en la universidad hay más de una persona que desea hacer el curso. Lo que tenemos implementado en mi universidad, que por ahí le sirve a los demás, es hablé con Luis Elizondo a ver si podía tomar los videos de YouTube y los documentos del curso. Ya lo he hecho 2 veces, la primera vez con JPivot y la segunda vez con Saiku. Me dijo que no hay ningún problema, digamos, la idea no era plagiar el curso. Pero lo que sí hay en la Universidad de San Luis es un aula virtual donde, desde el punto de vista académico, levantan muchos cursos. Y ahí tengo un apartado con la oficina nuestra y está subido todo el curso de Wichi. Entonces, a mucha gente que no puede acceder al curso de ustedes, lo que hacen es entrar a la página virtual de la universidad. Yo siempre les recomiendo que, en mi punto de vista, lo que tienen que hacer es mirar primero todos los videos, que deben ser más de 1 hora y media de video. Son videitos cortos de 10-15 minutos. Y después leer la documentación y la verdad que se le van dando. Digamos, por ahí le puede servir a otro hacer algo parecido. Bueno, hay un caso de cómo hicieron, qué estrategia usaron para lo que es capacitación dentro de la universidad. Más cerca. Bien. Entonces, como decíamos, bueno, navegar un cubo... Bueno, es conocimiento, es un navegador, bueno, son todos usuarios de sistemas hoy. Bueno, es conocer cómo se hacen los cruces y conocer la herramienta que se hace a través del curso. Y por otro lado es saber y conocer los datos, cómo conozco lo que contiene un cubo. Para eso los acompañamos con lo que es la documentación. Hay una wiki, dentro de la wiki de SIU, está la de Wichi, y hay una documentación donde explica cómo se componen
las dimensiones y las medidas de todos los cubos y sobre todo cómo contamos, ¿sí? Cómo estamos contando las distintas medidas, los nodos inscriptos, cómo contamos los legajos, bueno, cómo contamos los alumnos, en el caso de ustedes que es lo de interés. Y después, bueno, otro tema que nosotros veníamos lanzando y siempre lo proponemos, es decir, Wiki es solo para autoridades. Y esto es relativo, digamos, nosotros pensamos ahora que hay que abrirlo, que hay que proponerlo para los niveles y las direcciones y áreas que lo necesitan y cualquier persona de la universidad que necesite datos, que tenga acceso a los datos. Eso es lo importante, ¿sí? Que esto no quede encapsulado en un área o en determinada área o en el área técnica. No, abrirlo, como vieron, la posibilidad de abrirlo y darle a cada sector lo que le corresponde y el análisis que se puede hacer, brindarle la información a quien corresponda. Por supuesto que las autoridades son usuarios naturales de esto, o quizá no ellos mismos, pero sí la gente que los asiste, ¿sí? Bueno, y para cerrar el tema de invitación, por un lado nosotros también recibimos muchas consultas y bueno, tenemos un Wiki, naturalmente Wiki es centralizado, es la esencia del sistema, tener todos los datos en una misma base de datos de la universidad, y la invitación es eso, que tengan un solo Wiki, por supuesto, que no lo instalen por facultad, sino que, bueno, quizás lleva un trabajo más, como en el caso de Guaraní 3, donde tienen que decir, bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una instalación centralizada. Quizás lleva más tiempo la coordinación entre el rectorado y las facultades, pero la esencia de este sistema es tener toda la información y brindarle esos datos a quien corresponda, ¿sí? Y por otro lado tenemos, bueno, ya para cerrar, bueno, para seguir construyendo ese puente que mencionaba Hernán ayer, Wiki es parte de ese puente, ¿sí? Y es complemento de todos los sistemas. El análisis de los datos y conocer los datos. Ustedes llevan 5, 10, 15, 20 años recabando información de los alumnos, de los egresados, y toda esa información es historia y es conocimiento para la universidad, y lo que les puede permitir es un proceso de mejora continua, ¿sí? Uno mira los datos, mira cómo tienen uno mira muy naturalmente los datos acá, es muy fácil cruzar, como veíamos, y tiene una retroalimentación para los sistemas transaccionales y de mejora. Esto es, como decimos, es conocimiento para la universidad. Bueno, nada más, no sé si hay alguna pregunta. Hola, buen día. Antes que nada, felicitaciones. Bueno. Mi consulta es la siguiente. En mi facultad, cuando se quiere saber este tipo de información, por lo general lo que hacen es, le solicitan al centro de cómputos, digamos, una consulta y nosotros le respondemos siempre con un Excel o algo por el estilo, digamos. ¿Podría generar usuarios, por ejemplo, para docentes con ciertas vistas, digamos, solo que se las diga un administrativo o alguien? Hoy llegamos al nivel, como mencionábamos, el cruce general, tenemos áreas, ¿sí? Hay que ver qué consultas quieren esos docentes. Me imagino que obviamente la parte académica. Sí, sobre todo la parte académica. No llegamos a ese nivel, llegamos a nivel de facultad y de temática, digamos. Pero no tenemos, porque la esencia de esto es ver todo. Quizá hay que ver qué consultas son y ver si lo tenemos que modelar nosotros o es algo puntual que tiene que ir las consultas docentes dentro de lo que es el WARP que decíamos ayer, la ventanilla única del docente. Eso tendríamos que ver cuáles son y por dónde mostrarlo. Está bien, gracias. Allá. ¿Vas por ahí? ¿Qué tal? La consulta es con respecto a Coya, para pasar datos de Coya a Wiki. Es muy complejo, hay cubos armados, por ejemplo, si son encuestas propias de la universidad. El modelo Coya es justamente el modelo más variable que tenemos. Es totalmente, ustedes tienen una encuesta en Coya con tienen 4 encuestas, una de 20, 30 y otra de 40 consultas. En el cubo de Wiki va a ser
para cada encuesta va a ser un cubo y va a tener esas 20 preguntas la encuesta 1. La otra va a ser otro cubo que va a tener las 30 preguntas que tiene, ¿sí? O sea, es variable. Ustedes pueden tener 100 encuestas y con n preguntas el modelo es variable, el cubo es variable y lo lee y ustedes lo pueden implementar. No es algo fijo, ¿sí? Allá hay preguntas. Buen día. Sí, la pregunta era con respecto al ETL de Koya en Wichi, si se puede separar por unidades de gestión o si todos ven todas las encuestas, ¿cómo es el? Se puede separar las unidades de análisis en Koya. Por unidades de gestión, no por usuario, digamos, sino... por facultad, digamos. Está bien, Si gracias. lo definen como unidad de gestión, creo que es donde están los Koya. Sí, unidad de gestión. Si está definido como la encuesta de la unidad de gestión, lo vamos a poder separar. Está bien, o sea, si yo quiero de un área en particular, le hago una unidad de gestión a esa área y ya está, digamos, que vean solo las encuestas de esa área. Si lo querés particionar, vendría bien eso, sí. Ok, Como gracias. lo tenemos hoy, después, si hay que crecer, sería muy rápido hacer un análisis ahora lo que preguntabas, pero en función de lo que se necesite, si necesitamos bajar un nivel más, veremos cómo se puede hacer y a quién en qué parte es mejor visualizarlo. ¿Qué tal? Mi consulta es, ¿qué diferencia puede haber entre el análisis de los datos de Koya en Wichi y el actual análisis o la visualización que se encuentra a través del perfil gerencial del Guaraní, en donde aparecen todas las encuestas, las vistas, o sea, por encuesta y las preguntas? En realidad, en Koya, bueno, o sea, ¿cómo es Koya? En realidad, para lo que es Wichi, yo te cuento la parte de Wichi, vas a tener el cubo y vas a poder crear las vistas que vos necesites. Como es variable, como ustedes pueden crear n encuestas con n consultas, con n preguntas, nosotros no podemos mandar algo ya modelado, o sea, vistas. Las vistas las van a tener que construir ustedes, ¿sí? Pero pueden cruzar todas las consultas que tienen, las pueden cruzar en función de lo que necesiten, ¿sí? En realidad te va a contar la cantidad que respondieron y cómo te cataloga esa respuesta, digamos, ¿sí? Pero podés hacer todas las que necesites. No sé si cubrí... Ahora esa vista que yo entiendo que sería como lo que cualquier tipo de dato que se puede, cualquier cubo que vos podés analizar. Sí. ¿Qué diferencia habría con la que actualmente yo puedo ver del perfil gerencial? Es lo mismo. La diferencia es que de un lado ya no tengo que trabajar. Acá sí tendría que armar la vista. Acá lo tendrías que armar y acá se lo podés brindar a quien lo necesite. En Koya no sea... Es una encuesta. Son los resultados de las encuestas a docentes. A estudiantes. ¿Sí? Sobre docentes. Exacto. Eso quise decir, a estudiantes acerca de los docentes. Y es un reporte que es fijo, que tiene el mismo formato y lo vas a poder consultar todas las veces que quieras, pero desde Wichi lo puedes armar vos. Es más, si vos querés armar ese tipo de reportes, lo puedes hacer también, de otra manera, por supuesto, pero lo que ves en Guaraní es fijo, tiene un formato fijo. No podés modelarlo vos. Bien. Ahora entiendo. Si vos quisieras combinar dos respuestas, podrías hacerlo acá, ¿sí? Exactamente. Acá tenés toda la historia. Sí, también es esa otra diferencia. Sí. Cerramos. Una más. Sí, en realidad, bueno, acá me pueden ayudar varios, pero
netamente, este es un sistema de consultas, ¿sí? Donde estamos integrando toda la información de todas las transacciones. Araí quiere integrar todo lo que son los usuarios de todas las aplicaciones y de los datos maestros o catálogos, como le llaman, ¿sí? Catálogos comunes dentro de los sistemas. Esto es como una herramienta de análisis de datos, ¿sí? Que complementa cualquiera de los sistemas transaccionales, como decíamos. Acompaña en eso, acompaña en el análisis. En Araí no vas a tener análisis, sí vas a tener, y nos va a facilitar muchísimo el trabajo a nosotros de consolidar toda la información como tenemos hoy. Bueno, muchas gracias.
momento que fue como en febrero, un segundo momento en marzo y después en agosto todo de este año. Tuvimos un momento previo el año pasado, pero ese lo vamos a dejar afuera, nos vamos a poner en estos. Nosotros la situación que tenemos ya histórica de Guaraní 2 y todo es que tenemos muchas facultades que inscriben a cursadas con cupo. Las facultades son grandes, entonces el día que inician las inscripciones nos caen todos los sistemas, no hay mucha manera. ¿Hola? Sí. No habíamos resuelto 100% en Guaraní 2 este problema y en Guaraní 3 con una estructura de base centralizada tuvimos que volver a vivir esta historia. En febrero la situación que teníamos eran 3 facultades, 2 muy grandes y una chiquita, que en total teníamos más o menos 150.000 alumnos y activos, personas, 200.000 alumnos y activos de eso más o menos 21.000. Un día de inscripciones, en general ninguna facultad abre las inscripciones para todos los años a la misma vez. Ya están acostumbradas que eso ningún sistema lo resiste, entonces los dividen por año, cada facultad tiene estrategia. En general lo dividen por año. Entonces, ya de una facultad, que tratemos que no se nos junte más de una facultad porque nos colapsa todo, de una facultad tampoco podemos recibir a todo el alumnado. Nos concentramos en uno, a lo sumo 2 años de cursado de materias. La situación de hardware que teníamos en ese momento, en febrero, cuando vamos a ver la primera situación que se nos planteó, fue un balanceador de carga, que estaba virtualizado con todas esas características físicas, 10 nodos que atendían la aplicación, todos virtualizados y todos buenos equipos, como ven, y un servidor de base de datos con esas características físicas. Para los usuarios, eso lo que demuestra es que bastante buen equipo, o sea, no estábamos con malos equipos y 10 nodos atendiendo internet, todo daba la sensación de que tenía que ser una infraestructura suficiente. En el sistema que utilizábamos a nivel de software, usábamos un balanceador de carga, Debian en los 10 nodos que atendían las aplicaciones web. La base de datos también tenía un Debian con un Postgres 966 y estábamos para ese momento en el Guaraní 3.13.2. Bueno, entonces, el 21 de febrero es la primera inscripción de una facultad. Un año, haber sido segundo año de una facultad que inscribía cursadas. ¿Qué esperábamos? Esperábamos más o menos 1.400 alumnos y 4.000 inscripciones. Eso es lo que teníamos que resolver en un día. Como la facultad esta tiene cupo, iban a estar más o menos todos esos alumnos multiplicados muchas veces, porque los alumnos en general no intentan a través de un solo dispositivo y a través de su propia persona, sino que multiplican los dispositivos y los parientes, ponen todo el mundo a ayudar a hacer la inscripción para hacer 4.000 inscripciones. Nosotros en paralelo vamos visualizando el Google Analytics que nos deja ver cuántas conexiones concurrentes está habiendo. Cerca de la hora en que iba a largar la inscripción nos reportaba 3.300. Ya ahí, si ven, queríamos recibir a 400 alumnos y ya teníamos 3.300 conexiones. O sea que ya ahí estaba por lo menos 2 veces cada alumno. Bueno, ¿qué es lo que vimos en la base de datos cuando hicimos la inscripción? Todos estos datos se ejecutaron en la base de datos 12.671.742 consultas. La infraestructura que teníamos podía atender 105 consultas por segundo en promedio, las consultas por segundo, bueno, ahí todos esos datos nos dio un indicador de qué se estaba tirando sobre los servidores en ese momento. Esto fue lo que logramos.
este cuadro tiene la fecha de la inscripción, que era el 21 de febrero, las horas reflejadas en minuto. Por cada minuto estamos viendo qué cantidad de alumnos lograron inscribirse y qué cantidad total de inscripciones lograron realizarse. El minuto pico, que es el que está en rojo, vemos que en un minuto a las 8:27 logramos que 376 alumnos realicen 623 inscripciones. No es malo, o sea, estos números teníamos más o menos en Guaraní 2 también. La situación de congestión que se hace cuando los alumnos se tiran a procurar su espacio es muy difícil de resolver, un cuello de botella que siempre históricamente se nos ha ido llevando a diferentes puntos del proceso, pero en general con el Guaraní 2 el récord que teníamos de felicidad que habíamos logrado procesar eran 900 inscripciones. O sea que acá estábamos más bajos que Guaraní 2, estábamos retrocediendo, pero tampoco tanto. La situación en que vemos que un alumno puede inscribirse en más de una materia es positiva. O sea, el alumno que lograba entrar, por ahí ya estaba y podía hacer 2 inscripciones. O sea que el sistema, una vez que el alumno entraba, respondía. Bueno, ahora Narda le va a contar qué hicimos una vez atravesado y logrado eso, qué herramientas teníamos en paralelo y qué información obtuvimos. ¿Vos me lo pasás? Creo que anda un poquito mejor. Hola, buenos días. Bueno, para poder obtener todos estos resultados que Paula les decía recién con respecto a las cantidades de inscripciones que tuvimos, la cantidad de alumnos conectados por minuto y en cada instante que íbamos monitoreando en los momentos estos de inscripción, utilizamos varias herramientas. Por ejemplo, para poder ver cuántos estaban conectados en ese mismo momento, utilizábamos el Grafana, que no sé si algunos los habrán sentido nombrar, solamente a modo de informarles cuál era la herramienta que estábamos usando para monitorear ese punto. Ahora, para poder identificar cuáles eran las consultas que se estaban realizando, que era lo que más nos interesaba, y cuánto demoraban cada una de esas consultas, lo analizábamos a través del PG Badger, que es una herramienta que toma de los logs. A los que estuvieron ayer en el taller de técnicos lo habrán escuchado cuando explicó Sergio. Toma de los logs, los datos de los logs, los procesa y los muestra en un entorno un poco más amable por web, lo mismo que estamos teniendo, o sea, los resultados del análisis de esos logs. Desde ahí veíamos cuáles eran, por ejemplo, las consultas más lentas. Después les vamos a mostrar, después está el link, ¿no? Después les vamos a mostrar desde dónde obtenemos estos datos, ¿no? Podemos ver desde el PG Badger las consultas más lentas que se están produciendo, cuánto demora cada una, cuántas veces se ejecutan, cuántas veces se ejecutaron en un determinado tiempo. Y en eso podíamos analizar. Por ejemplo, tomamos una en particular que tenía que ver con una vista de inscripción a examen, era otra, pero no importaba, y veíamos que cuando ejecutábamos esta consulta nos estaba tardando unos 7 minutos, era algo que digamos no podíamos, inaceptable, pero bueno, eso nos estaba sucediendo. De todas maneras, esta era una consulta de gestión. Pau, ¿te acordás? Sí, esta debe haber sido una consulta de gestión, por eso tardaba ese tiempo, no era en el momento de esas. Aunque, bueno, no importa. Volver un poquito más. No, la que estaba. Ahí. Cuando analizábamos esta consulta, veíamos, por ejemplo, que en las condiciones del WER teníamos muchas condiciones. Y analizando de cómo trabaja el Postgres, nosotros veníamos con Informix, ¿no? En Informix a lo mejor esta consulta nos daba los mismos tiempos si las armábamos de una forma o de otra, pero en el Postgres no. En el Postgres teníamos que tener más cuidado y cada opción que tenemos en el WER tarda mucho más tiempo a que si eso mismo lo incluimos en el join, en los join de los from.
Entonces, de esta consulta, esta misma consulta armada a través de Join, pásale, Pau, pásale, ahora sí. Devolvíamos con esto el mismo resultado, poniendo todas las condiciones en el Join, y eso nos tardaba 122 milisegundos, serían. ¿Sí? O sea que era casi instantánea, el tema de la respuesta, el cambio era tan drástico que no dudamos en que en realidad las consultas que teníamos que utilizar deberían ser todas armadas a través de Join, sacando todas las condiciones que podamos desde el web. En algunos casos no se puede, pero en la mayoría de los casos sí. Bueno, a través de esto nosotros los chicos del SIU estuvieron trabajando mucho, mejorando mucho las consultas, creo que ya casi todas, por lo que escuchaba ayer que decía Sergio, a partir de la versión 3.16 ya hay muchísimas, esto ya está todo mejorado, por lo tanto ya los tiempos de las consultas bajaron drásticamente. Bueno, otra de las mejoras que hicimos nosotros desde la universidad fueron mejoras en la infraestructura y utilizamos el Clear Linux en lugar del Debian que estábamos usando anteriormente, porque el Clear Linux es un sistema operativo que trabaja mucho mejor con Postgres. Estuvimos haciendo las comparaciones entre un Debian y un Postgres y el Clear Linux y el Postgres y ejecutábamos en el mismo servidor las mismas cosas y este era muy superior en los tiempos de respuesta que nos daba las consultas. Bueno, ahí justo dice que mejora en un 30% la performance, pero tenía la desventaja que tenemos que compilar para usar este Clear Linux la biblioteca pgcrypto que la utiliza la aplicación. También utilizamos un PG Bouncer, que es el que nos permite administrar las conexiones para que no se nos saturen los servidores con los miles de alumnos que están intentando ingresar simultáneamente a la aplicación. Entonces, a través del PG Bouncer que tenemos puesto en cada uno de los nodos, nos permite manejar ese pool de conexiones y de esa manera lo controlamos. Por cada uno de los nodos tenemos definido 250 conexiones. En la aplicación, para evitar las demoras que teníamos en las inscripciones, se sacó esa barra lateral que está en autogestión. En realidad esa se configura, ¿verdad? Esa es configurable, entonces se puede sacar o dejar de acuerdo a, por ahí a lo mejor una universidad no tiene este problema que tenemos nosotros y le gusta tener esa barra y en realidad no les va a ocasionar ningún inconveniente. A nosotros por la magnitud que tenemos, sí. Bueno, hicimos mejoras en estas consultas más lentas, hablamos con la gente del SIU e íbamos trabajando simultáneamente, nos mandaban las mejoras, las propuestas, pero era un trabajo muy colaborativo. Además, podíamos ver a través del PG Badger, que es el que nos muestra las consultas, si se estaban usando índices, si no se estaban usando índices. Eso nos permitía determinar si necesitábamos agregar índices nuevos o si necesitábamos, o si había índices incluso que nunca se usaban. A lo mejor los utilizan en otra institución o en alguna otra consulta que haga otra facultad, pero nosotros no. Y bueno, tratábamos de identificar esos casos para ver si podemos seguir mejorando. Bueno, entonces, después de la primera inscripción de febrero, fuimos aplicando todos estos cambios porque en marzo íbamos a volver a tener situación de inscripción, de nuevo regulada, algunos años de algunas facultades. Entonces, aplicamos todo esto, mejoramos toda esta infraestructura. ¿Puedes pasar? También cambiamos el servidor físico, recibimos con unos fondos que habían quedado, se compró unos servidores mejores y los instalamos, ya no virtualizamos nada, la base de datos estaba directamente sobre el servidor, con la instalación del Clear Linux, que habíamos visto que era mucho más performante, que mejoraban tanto las consultas, y
conservamos los 10 nodos y los balanceadores que aparentemente eran soluciones o eran situaciones que nos rendían bien. Esto es lo que obtuvimos el 20 de marzo, el día que hubo otras inscripciones. Entre las 8 que larga la inscripción y los 5 primeros minutos, en general en un proceso de estos que colapsan con inscripciones, la mayoría se resuelve en pocos minutos. Depende del tamaño de la facultad, si todo funciona perfecto, a veces es 1 minuto y medio que tiene que andar el sistema. Que para el caso de la sensación de los usuarios es también bastante frustrante porque creen que no anduvo porque en cuanto entren ya no hay cupo, pero para el lado técnico, 1 minuto y medio puede dejar inscribir a una facultad chica del orden de los 4.000 alumnos separados por corte. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos 200 inscripciones más por minuto, que en el minuto rojo que tenemos ahí, que es el pico, donde teníamos 600 ya tuvimos 800. 800 ya era más de lo que habíamos logrado con Guaraní 2. Y también tenemos la situación que un alumno en ese minuto pudo inscribirse en más de una inscripción. Esto es gracias mucho al PG Bouncer, que una vez como regula el flujo, en realidad una vez que lo deja entrar, lo deja operar. A lo mejor hay chicos que no pueden entrar, pero a los que entran están pudiendo resolver. Ya por lo menos no están todos amontonados tratando de hacer y ninguno poder hacer. Los que entran trabajan tranquilamente. Desde marzo, ya ahora no teníamos más procesos de inscripción muy crítica. Se hicieron algunas consultas que se volvieron a ver en el PG Bouncer y también se hicieron algunos adelantos de mejora de la aplicación. La idea nuestra fue llegar con la versión 3.15 a las inscripciones del segundo semestre. No llegamos, no nos dieron los tiempos, pero bueno, algunos adelantos ya por lo menos nos daban mejoras que teníamos que evaluar en el tercer punto que le queremos contar. El tercer punto es en agosto. En agosto íbamos conservando todas las mejoras que habíamos logrado, más todo lo que se incorporó desde marzo hasta agosto. Fíjense, el minuto récord que tenemos es 1.459 inscripciones por minuto. Nosotros estábamos muy felices, un récord absoluto. De igual modo, esto todavía es provisorio. Creemos que va a mejorar más con todo lo que nos contaron del CIU, que viene la versión 3.16, pero ya con estos números es como que pudimos considerar a nuestra inscripción exitosa. Y conservamos la situación de que un alumno podía seguir haciendo casi que 2 inscripciones, 1,5 en promedio, inscripciones a materias de un alumno. En ese momento no era esta situación. Ahora en la actualidad nosotros ya tenemos en Guaraní 3 11 facultades, 5 escuelas de facultad, las escuelas de medicina, 2 colegios preuniversitarios y en total vamos acumulando 411.000 personas, 560.000 alumnos, de los cuales en actividad tenemos 78.000. O sea, al tener la base centralizada, es como que la necesidad de tener esto al límite de optimización es básica. Entonces, seguimos trabajando y seguimos apuntando porque en el primer semestre del año que viene se nos van a agregar a 4 facultades más, 3 de las cuales son las más grandes, y todos los posgrados. Esto es lo único que vemos, o de las cosas que vemos como posibles mejoras, es... ¿Quieres esta parte explicarla vos? A ver si le... Bueno, entre lo que nosotros tenemos y lo que creemos que podemos mejorar con respecto al hardware es poder hacer un balanceo de carga entre varios servidores de Postgres. Pero ahora no lo podemos hacer actualmente porque para eso necesitaríamos que haya una definición, una clara definición entre lo que son consultas
solamente los select, digamos, o los que van a hacer algún cambio en la base de datos para que cada uno de ellos vaya a un servidor determinado. Un servidor para que sea solamente para consultas y el otro para poder hacer los cambios en la base de datos. Entonces es a lo que vamos a ir apuntando. En lo que seguimos trabajando entonces es a optimizar esas consultas, a disminuir esa cantidad de consultas, porque detectamos que había consultas que se hacían recursivamente y en muchas ocasiones no era necesaria esa recursividad. Entonces, por ahí mejorando esas consultas no necesitaban hacerse tantas veces o repetirse tantas veces. En la 3.16, por lo que escuché ayer en la charla de Sergio, viene una mejora muy importante con respecto a eso. Y bueno, y para facilitar el escalonamiento horizontal, necesitaríamos, en el caso de lo que planteaba recién, de tener un servidor para las consultas y otro para poder realizar los insert, los updates, que las funciones puedan estar bien diferenciadas para saber cuáles de esas funciones son las que deberían ir a cada uno de esos servidores. Y lo que habíamos detectado también es que había índices que no se utilizaban y consultas que mejorarían bastante si incorporamos nuevos índices. Bueno, ¿querés que le... ¿Cómo estamos con tiempo? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Dos preguntas? Dos preguntas tenemos autorizadas. Una para Paula y otra para mí. Bueno, gracias. Bueno, sigo viendo los números de la presentación y sigo teniendo los mismos escalofríos que en marzo cuando empezamos a trabajar con esto. Fue un mes de trabajo intenso en conjunto con la Universidad de Córdoba. Como le decía a las chicas, era monitoreo casi minuto a minuto de lo que pasaba con todos esos números que vieron. Fue una batería de mejoras gigantescas que implementamos. Parte se liberó en 3.15, el resto está en 3.16, las van a ver, pero hubo un trabajo muy fuerte colaborativo con la universidad, sobre todo donde ellos nos iban proveyendo toda esa información que les genera el PJ Badger y que nos servía a nosotros como insumo para poder trabajar y ver dónde estaban los cuellos de botella, dónde había que realizar las mejoras. Así que esto es mucho del esfuerzo de nuestro equipo técnico, pero mucho también de la universidad, que de alguna manera fueron conejillos de indias para una prueba tan masiva como esa, así que les agradecemos y esperamos poder seguir trabajando con ellos de esta manera. Así que bueno, ahora invitamos a UNER. Vinieron en patota, así que ojo con lo que preguntan. Que bueno, que también nos van a contar la experiencia de implementación. Vuelvo a pedir silencio, es reiterativo, pero se sigue escuchando el murmullo.
Hola. Hola. Bueno, hola, buenos días a todos. En principio, bueno, mi nombre es Marta Taborda, soy la directora de currículum de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dentro de lo que es el proyecto de implementación del CIU Guaraní, soy la referente funcional. Después acá está Luciana Soria, que es la referente técnica del proyecto, y junto a ella Diego Espósito, que también es técnico. Después nos acompañan el equipo de implementación de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue la primera facultad que migramos, Marina Podversic, que es la referente funcional de implementación, perdón, Alicia, que es la Schwarznerkopf, que es la referente funcional, y Pablo Zavala, que es el referente técnico de la facultad. Bueno, nosotros vamos a contar un poco cómo fue este proceso de implementación dentro de la universidad, y como punto de partida vamos a decir que nuestra universidad, como ayer bien decía el señor rector también, es una universidad muy particular, ya que estamos distribuidos geográficamente en toda la provincia. Tenemos 9 facultades, y estas 9 facultades están distribuidas en la costa del río Uruguay. Tenemos Facultad de Ciencias de la Alimentación en Concordia, Administración. En Concepción del Uruguay, la Facultad de Ciencias de la Salud, junto con una sede de la carrera de Kinesiología en Villaguay. Después en Bromatología y en la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú, y rectorado, que está la sede de rectorado, que está en Concepción del Uruguay. Y sobre la costa del Paraná tenemos las facultades de Ciencias de la Educación, Facultad de Trabajo Social, Ciencias Económicas, y aquí en Oro Verde tenemos a la Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, este era el panorama que teníamos, y en cuanto a las instalaciones también teníamos variadas instalaciones de Guaraní 2. Y bueno, a ver. Sí, acá hablamos. Nuestro universo de Guaraní 2, al estar distribuido, cada facultad tenía el Guaraní 2 instalado en cada sede, y a su vez tenía distintas bases, a veces por tener los posgrados o porque tenía carreras a distancia, y lo que manejaban distintos calendarios habían armado distintas bases. Asimismo, el problema que teníamos era que estaban todos en distintas versiones. Teníamos de la versión 2.6.0 a la versión 2.9.3, la que estaba mejorcita, una de estas, la de económica. Y el problema estaba que en rectorado, cuando queríamos sacar datos, había que hacer una unificación, o sea, versionar todas las bases a una sola a una versión única, para poder que en rectorado pueden hacer un guaraní para poder ver a todas las facultades. Ese era nuestro problema principal. ¿Qué pasa? Nunca teníamos en tiempo real cuál era el dato, porque teníamos que tomar un backup de las bases del día anterior de cada facultad, subirlas a un informe, versionarlas al guaraní que se estaba usando en rectorado,
para que ellos pudieran sacar un dato. Esto a veces llevaba fácilmente 2 días entre que vos te bajabas el backup, tratabas de subirlo al informe, que si daba error, ya tenías que empezar de vuelta, ver por qué no andaba. O sea, era muy engorroso poder sacar un dato real al momento de tener una estadística de algo. El esquema de datos que tenemos actualmente es muy similar al que planteó ayer en el taller de Guaraní una de las universidades, en el sentido de que estaban todas distribuidas las bases de datos y cada técnico de cada facultad era el administrador de la misma. Teníamos 9 facultades y 13 bases de datos distribuidas, 14 en total, ¿sí? Porque ayer lo plantearon como un esquema de caos, que no sabían cómo iban a salir de esa situación, y podemos decir que se sale. Actualmente ya migramos casi todas las facultades. Bueno, en base a este panorama, lo primero que hicimos nosotros fue convocar en el año 2015 a todas las unidades académicas, junto con el personal que trabaja en la parte de alumnado, y nos acompañó personal del CIU también. Allí planteamos, bueno, cuál era la situación, cómo los íbamos a trabajar, y también ver ahí cómo íbamos a trabajar de ahí en adelante, y armar los equipos de implementación para que cada facultad armara sus equipos y de ahí tener los referentes para los distintos temas que venían de ahí en adelante. Después de esa primera reunión, en el año 2017, que fue que tomamos la decisión desde el Consejo Superior aprobar una normativa en la cual establecía que se implementaba en todo en toda la universidad el Guaraní 3. Que esto, dicho sea de paso, lo tomé que acá se van a enterar, de la Universidad del Nordeste, cuando estuvimos en el taller el año pasado. Me pareció interesante la propuesta que tenían ellos, y bueno, en base a eso también hicimos un proyecto, lo presentamos a Consejo Superior, y ahí salió todo cómo se iba a llevar adelante. Sí, no, desde el 2015, por eso se siguió trabajando, no es que paramos y no hicimos más nada, sino que fueron distintas reuniones y demás hasta que se tomó la decisión política de que desde el Consejo Superior se implementara el guaraní. En base a estas instancias preliminares, bueno, se hicieron encuestas. Esas encuestas se tomaron por módulos, los principales que tomamos: matrícula, examen, cursada, calendario, y fueron enviados con distintas preguntas a las facultades para tener un panorama de cómo era la situación, principalmente porque sabíamos que se llevaban distintas formas de carga. No todos llevaban de la misma forma los posgrados, las carreras de grado, porque en algunos lugares las llevaban alumnados, se encargaba de hacer toda la carga, y había otras facultades que están separados, no hacen alumnado toda la carga. Ahí, bueno, después se hicieron también acuerdos en cuanto al formato de los distintos formularios que teníamos que sacar, y que por ahí nosotros utilizábamos un formato que no se adecuaba a lo que estaba implementado desde Guaraní 3. Por ejemplo, como las actas de exámenes, el certificado analítico final. También hubo que acordar con las facultades, se hicieron reuniones con los secretarios académicos, se mandaron los formularios a las facultades para que dieran sus opiniones, y bueno, en base a eso después se llegó a un consenso y salieron los aprobados por los respectivos actos administrativos, tanto las actas de exámenes como el certificado final analítico final.
Después, bueno, la definición de los roles y las responsabilidades, que eso siempre hacíamos hincapié, como para nosotros como equipo de rectorado tener un referente en las distintas facultades, y teníamos reuniones, hacíamos videoconferencias, porque como saben, el tema de las distancias es un problema, entonces a través de videoconferencia nos manejábamos con los distintos equipos. No, también podemos decir que el trabajo que se hizo más que nada era el relevamiento de las personalizaciones que había en G2, porque al estar a veces en versiones tan viejas, necesitaban cosas que el guaraní no le brindaba y habían armado mucho sistema satélite que consumía datos de guaraní. Entonces lo que se hizo bien es un relevamiento de qué tenían, si eso ya lo brindaba Guaraní 3, ya estaba, o sea, lo dejaban de usar los sistemas satélite, y si no, veíamos para tenerlos en carpeta para poder que no pierdan funcionalidad. La idea era que las facultades no pierdan la funcionalidad que ya tenía. Y también el tema de las personalizaciones, ver si ya se podía, o sea, el 90% de las personalizaciones de la facultad con el G3 se resolvía con la parametrización. Que eso fue algo que a nosotros nos facilitó un montón la migración. Posteriormente, bueno, después de todas estas charlas que tuvimos con las facultades, bueno, se hicieron también capacitaciones funcionales principalmente, y para esto nos acompañó siempre la gente del CIU en estas capacitaciones, y fuimos desarrollando capacitaciones de la costa del Uruguay, tanto como la costa de Paraná, y bueno, y a la que asistieron, por supuesto, todo el personal de alumnado de la universidad y todos los que tenían en cierta forma intervención en el guaraní. Y bueno, también hicimos capacitaciones virtuales, que siempre insistimos en que la gente, los usuarios se inscriban a las capacitaciones virtuales que da el CIU, bueno, pero por ahí, bueno, a medida que fuimos teniendo los cupos, porque como saben siempre hay pocos cupos, pero bueno, insistiendo siempre para que se inscriban y que lo repliquen después a los que tenían la posibilidad de inscribirse, que se replique después al resto del personal. Bueno, después esto de unificar los criterios fue también, es toda una tarea, porque en las diferentes facultades hay cambios, pues costumbres que se hacen por ahí, cuestiones que se hacen por uso y costumbres, y significaba todo un cambio cultural en cómo llevar estos procesos, y bueno, es una cuestión que también hay que trabajar y consensuar y acordar con todas las unidades académicas. Bueno, actualmente lo que estamos haciendo, que es lo que hemos visto, que después de estar implementando en las diferentes facultades, el problema de la normativa, y una de las cuestiones que estamos ahora abordando es la reforma del calendario, del reglamento académico de la universidad, donde ahí plasmamos lineamientos generales para que todas las unidades académicas lo tengan, y a su vez dentro de ese reglamento tenemos proyectado armar un manual de procedimientos también para que todas las facultades tengan en claro cómo llevan adelante los distintos procesos y las cargas, que es lo que por ahí es un problema. Bueno, esto lo que decía, hablaba hoy de los formatos de los certificados analíticos, de las actas, los formularios de actas, los procedimientos de carga. La carga, bueno, uno de los temas era, los docentes, era la carga de las notas en las actas, que era una cuestión que generalmente se derivaba en bedelía. Y bueno, digamos que se llegó a consensuar entre la mayoría de los secretarios académicos y de las unidades académicas, que la carga se haga, que es responsabilidad del docente,
que no, entonces ahí se descongestionaba un poco la actividad de la gente de bedelería que generalmente se le responsabilizaba a ellos. Bueno, esto es una cuestión que también se está trabajando. Bueno, una cuestión que no dije, que cuando empezamos nosotros, la primera facultad fue Ciencias Económicas y que ahora, en este momento, a esta altura, estamos ya migradas 7 facultades. Así que en todos sus ámbitos, en la mayoría, todas las carreras, tanto grado como posgrado. Y en testeo tenemos 2 facultades que próximamente, antes de finalizar este año, es intención de que también se migren, o sea que estaríamos ya con todas las facultades, finalizando el 2018, con todas las facultades de la Universidad de Entre Ríos migradas. Es la idea. Desde la parte técnica, lo que yo les decía, el reversionado de la base, poder llevarla a la última versión para poder migrarla al Informic es lo que nos llevó mucho trabajo en la revisión de los datos, porque ya veníamos de una migración anterior de un sistema propio al Guaraní 2 y de ahí pasar al 3, cuando las primeras pruebas de migración que se hicieron se encontraron que había muchos baches de información que no estaba y que no existía la información, y hubo que consensuar cómo llenábamos esos espacios, y después también hubo hacer mucha revisión en papeles, volver a las actas, ver porque no estaba cargado el dato, qué dato había, fue un ida y vuelta con las facultades. Se hacía la prueba de migración, le mandábamos toda una salida de, mirá, fíjate que acá dice que el acta esta no tiene cargado responsable, esta acta no tiene este detalle, no tiene un acta asociada. Y fue una ida y vuelta de ver, ir a los papeles o del alumno, este alumno no tiene tal dato, y revisar legajo físico y para cargar el dato, para que los datos sean consistentes para migrar. Lo que más se hizo también es, ¿cuál es el problema nuestro? Que tenemos, al tener 14 bases, por ahí teníamos personas, que eran la misma persona, que estaban en todas las bases, con distinto tipo y número de documento. Los docentes estaban en todas las bases con distinto legajo. ¿Querés hablar, Odio, de eso? Sí, digamos, teníamos, al estar descentralizados, digamos que cada administrador técnico de la facultad tenía acceso a la base de datos y podía modificar datos, cambiarlo. Y al momento de la migración nos encontramos sí con que había personas que eran la misma persona y el documento no coincidía, había docentes que el legajo estaba mal cargado, no coincidía con el de mapuche, había casos donde el legajo coincidía con uno que ya estaba migrado en Guaraní 3 y las personas eran diferentes personas, o sea que una de las dos tenía mal el legajo. Y bueno, lo bueno es que utilizando la herramienta de migración nos permite hacer todos esos análisis y poder depurar al momento de migrar la información. Yo por eso digo que me parece que más allá de una herramienta de migración es una herramienta de depuración histórica de datos de Guaraní, porque al momento de migrar sí o sí hay que analizar la información y migrarla correctamente. Otra de las cosas que se hizo es que una vez que cada facultad tenía su base, su propia base en testeo, ahí podía probar, hacer todo lo que es parametrización y configuración de requisitos para que una vez que salgan a producción puedan replicarlo rápido para poder estar activos en Guaraní. No sé si ahora siguen ustedes. Bueno, después de esas capacitaciones que se hicieron funcionales, bueno, era el hacer un análisis de cómo estaba haciendo el trabajo actualmente y de acuerdo a lo que habíamos relevado en esas encuestas de principio. Y bueno, tener distintas reuniones, fuimos a las distintas facultades teniendo reuniones con la parte de secretaría académica y de las secciones alumnados y concretar con ellos a ver cuál era el mejor momento para llevar adelante la migración.
En base a eso realizamos un cronograma en el inicio del año 2017 donde fuimos viendo cómo migrar. Y bueno, ya teníamos definidos los equipos de implementación y esta tarea de ponernos de acuerdo y llegar a un cronograma es una tarea bastante difícil porque bueno, cada facultad tiene su situación, tiene sus actividades y una cuestión que después también no era fácil era una vez que teníamos migrada una facultad, después cuando necesitábamos migrar la siguiente, bueno, acordar con esa facultad que ya estaba migrada porque hay que parar el sistema y bueno, y entonces ahí acordar con esa primera facultad, pero después a medida que fuimos migrando las diferentes facultades era, bueno, tener en cuenta las demás, pero la verdad que es un tema que lleva su trabajo de acordar fechas, pero lo pudimos hacer. Las últimas fue un poco como bajando línea y diciendo, bueno, no, separa, no, sí o sí. Hoy migramos y bueno, pero lo que pasa que por ahí es una mañana nada más lo que separa el sistema, no es que está todo el día, bueno, avisábamos con tiempo, cosa que las facultades tuvieran previsto el momento que íbamos a migrar y ya no le estábamos consultando. Las últimas, lamentablemente, ya directamente les mandábamos la fecha, les avisábamos y les decíamos, bueno, esta mañana se para y bueno, hay que migrar. No podemos acordar más las fechas. Bueno, ahora bueno, acá los chicos van a hablar un poco de cómo fue su experiencia como primeros en poder migrar la facultad. Bueno, contarles un poco cuál era la realidad que nosotros teníamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Desde mediados del año pasado nosotros ya nos estábamos preparando para este momento con capacitaciones y bueno, actividades que mencionaba Marta, que ya se habían llevado a cabo, definiendo equipos y bueno, estuvimos mucho tiempo también viendo cómo hacíamos el proceso de migración, porque bueno, si había una realidad que queríamos pasar al Guaraní 3 y por ahí el temor de no saber al principio si migrar toda la base de datos o arrancar con alguna carrera nueva. Nosotros teníamos una carrera que íbamos a iniciar inscripción en diciembre y en un primer momento analizamos esa posibilidad de arrancar con esa licenciatura. Bueno, hasta que finalmente nos animamos y la idea fue migrar toda la base de datos. Bueno, la situación que hay en la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos 3 propuestas de grado, la carrera de contador y 2 licenciaturas, hay 6 propuestas de pregrado, 6 tecnicaturas, 6 carreras de posgrado, especializaciones y maestrías, y bueno, y tenemos aproximadamente 3.000 alumnos activos y unos 150 docentes. Así que bueno, para nosotros bueno, fue enfrentarnos un poco a la migración de toda la base con esa decisión. Una cuestión que creo que nos ayudó mucho a nosotros en la facultad fue esta definición del equipo de trabajo, donde digamos estaba la parte de sistemas como nuestro referente técnico, la parte del alumnado a través de Alicia en la parte funcional, y en mi parte la dirección académica con el rol de referente de implementación, que era un poco el nexo con la gestión, digamos, con toda la parte técnica y con la gestión a medida que iban apareciendo los distintos problemas y cuestiones que empezamos a enfrentar día a día. A nosotros nos ha ayudado bastante con esta vinculación entre gestión, rectorado y la parte interna. Sí, una cuestión acá es que no sé si pasa en todos lados, pero con Guaraní 2 teníamos una realidad que prácticamente todos los problemas terminaban cayendo siempre en la parte técnica, o sea, la parte técnica, más allá que se analizaba con otra gente, la solución final siempre estaba al lado técnico. Al tener este esquema de estos 3 perfiles en Guaraní 3, que seguramente en Guaraní 2 también hubiera sido ideal, ¿no? Pero bueno, por alguna razón nunca se hizo.
Realmente esto de los 3 perfiles, la verdad que resolvió un montón de cosas y facilitó un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Porque en realidad ya ahora la responsabilidad cada vez que hay algún problema no es de una sola persona, sino que realmente trabajamos como un cuerpo, como un equipo, en el cual cada uno da su visión y funciona. Realmente este esquema funciona y funciona muy bien. Funcionó durante la migración, funcionó al principio y lo seguimos trabajando. Y cada problema que vamos encontrando, seguimos trabajándolo en equipo. O sea, nunca tomamos una decisión uno solo. Después, lo que nosotros proponemos, obviamente, depende del tipo de problema, o lo elevamos a alguna autoridad, o directamente lo resolvemos si es algo que se puede resolver. Pero eso, la verdad que es un cambio que nos mejoró mucho la forma de trabajar, mucho más prolijo que estamos. Y con respecto a la migración, quería agregar algo también, que todos los pasos de migración, toda la consistencia de datos de Guaraní 2 a Guaraní 3 funcionó prácticamente todo bien, salvo algunas cuestiones que no tienen nada que ver con estos procesos de pasaje, sino que tienen que ver también con lo que hablaba recién de que antes la base de datos se tocaba mucho en Guaraní 2. Entonces, en algunos casos había algunas inconsistencias que por suerte no fueron mayores, son todas tienen solución, las fuimos resolviendo, pero que bueno, que es imposible poder detectar porque en realidad era un problema de inconsistencia que ya traíamos. Pero bueno, eso en principio con respecto a los equipos. No tengo la presentación a mano. Una de las decisiones que tuvimos que tomar cuando conformamos en realidad el equipo de implementación, era justamente definir en qué momento realizar la migración, ¿sí? Es decir, buscar en realidad la fecha ideal para poder cortar el sistema y para poder trabajar con la nueva base de datos y bueno, justamente que esto genere el menor estrés posible tanto en el personal administrativo que trabaja en el departamento de alumnos como en los docentes, que son los que realizan consultas permanentemente por el 3W, y por supuesto para nuestros principales clientes, que son nuestros alumnos. Bueno, estuvimos barajando primero la posibilidad de hacerlo en octubre del año pasado, por ahí cerquita del taller, en esas fechas, y quedamos bastante impulsados en ese momento, pero bueno, por varias cuestiones tanto técnicas como cuestiones, digamos, de funciones, decidimos posponerlo y resolvimos que para nuestra institución, para nuestra situación particular, la mejor fecha era después del turno de diciembre. Es decir, una vez que ya habíamos finalizado toda la cuestión académica con nuestros estudiantes en diciembre y hasta febrero no volvíamos justamente con actividades nuevamente, entonces decidimos hacer ese corte en ese momento, para disponer por cualquier eventualidad un tiempo prudencial para poder trabajar en el caso de que fuera necesario. Salió todo bastante bien y no fue necesario un tiempo extra, pero por las dudas nosotros queríamos trabajar con un adicional, planificadamente. Era mi mayor preocupación en realidad en ese momento, mía personal y del equipo en general. Así que bueno, nosotros migramos justamente en diciembre de 2017, considerando puntualmente que teníamos una sola base de datos con toda la información y los contenidos académicos de lo que contaba Marina al principio. Es decir, nosotros teníamos una sola base de datos con la gestión de pregrado, de grado y de posgrado, ¿sí? Porque por ahí, o sea, en otras facultades de nuestra universidad se fue trabajando con distintas bases, como explicaba Luciana. Nosotros queríamos justamente ver o arrancar con una propuesta nueva, como lo decía Marina al principio, o la
alternativa que era más ambiciosa, que era migrar todo. Y bueno, apuntamos a eso justamente, a tomar la gran decisión de migrar todo junto y a la vez, en un momento que nos resulte cómodo y planificadamente. ¿Ibas a cortar? No, está bien. Comenzamos obviamente mirando todo lo que son los parámetros, que si bien se habían definido a nivel universidad, y habíamos participado también un poco de esta parametrización, de todas maneras, bueno, a nivel facultad había algunas cuestiones puntuales que debíamos ir ajustando. En principio comenzamos parametrizando lo nuestro, lo propio nuestro, personalizaciones, no salvo algún pequeño reporte, pero casi que no, y sí fuimos trabajando a medida que se iban presentando los distintos circuitos que necesitábamos. Por ejemplo, a mitad de enero comenzaba la preinscripción, un periodo de preinscripción, y también comenzaban a inscribirse exámenes. Así que bueno, fuimos trabajando todo lo que es preinscripción para dejarlo activo y en funcionamiento. Bueno, la inscripción a exámenes también con los requisitos propios de los exámenes. Es como que empezamos trabajando con eso. Cuando volvimos en febrero, estuvimos trabajando como hasta mediados de enero en realidad con todo esto. Cuando volvimos los primeros días de febrero, bueno, empezamos ya a ver el tema de más específico de lo que eran las mesas, la generación de actas, la numeración de actas. La numeración ya más o menos lo habíamos trabajado antes, de qué manera íbamos a trabajarlo. También es un punto en común para toda la universidad. Bueno, la inscripción también, ahí ya no era preinscripción, sino que ya teníamos que comenzar a ver de qué manera trabajábamos la inscripción. Bien. Creo que más o menos es nuestra experiencia. En general, perdón Pablo, como para ir acotando porque el tiempo es un poco escaso, fuimos trabajando, o sea, del modo en que lo planteamos, fuimos trabajando por circuitos, ¿sí? Planteamos el circuito de matrícula, de cursadas, de exámenes, de cursadas, de reconocimiento de actividades, de egreso. Entonces, fuimos diagramando en el transcurso del tiempo el trabajo de ese modo para poder hacerlo en forma prolija y ordenada, porque nos pareció que abordar todo junto y a la vez era demasiado ambicioso y justamente podíamos llegar a tener alguna traba. Eso nos resultó bastante cómodo en principio porque somos pocas personas las que estamos trabajando en esto desde la facultad, si bien el equipo de trabajo, la gente que trabaja en el departamento de alumnos es una mayor cantidad, pero los que estamos en el proceso somos nosotros tres, y entonces necesitábamos justamente atender nuestras cuestiones, que es lo que les va a pasar a ustedes también cuando vayan migrando. Tienen que seguir atendiendo cuestiones del trabajo cotidiano y a su vez ir sumándole estas tareas que genera esta situación del proceso de migración, ¿sí? Y justamente me parece que es algo que tienen que abordar como consejo personal, ¿no? Abordarlo de un modo bien planificado, cuestión de que cuando les surja algún inconveniente lo puedan plantear en este equipo para tratar de resolverlo, de la forma más óptima, podría definirse, y factible de acuerdo a la situación de cada uno de ustedes y a la normativa que tienen en el momento. Viendo como tenemos que ir cerrando, no sé si Luciana vos seguís la parte final. Sí, lo que queremos hablar es que como antes cada facultad tenía su propia base y cada técnico manejaba sus propios datos, si bien en el Guaraní 3 cada técnico es administrador de su propia unidad de gestión, de su propia parte de la base, el tema para trabajar con todo lo que sea nuevos desarrollos o requerimientos que se quieren de implementación. Entonces, lo que nosotros planteamos como equipo, ya que las facultades, estamos distribuidos y no podemos estar en un solo lado, es trabajar bien con el COLAP, con el SBN, cada uno
tiene su propio entorno de desarrollo, de réplica de lo que es el servidor de producción. Ahí está explícito. Nosotros trabajamos con Docker, pero y no se les da a cada técnico la base. Cada vez que se necesita, se le da la base de producción para que la suba a su propio entorno, para que haga todas las pruebas ahí primero, más allá que está el servidor de testeo, pero para ahí tener el acceso a sus propios datos. Pueden tocar cosas que por medio del sistema por ahí no pueden. Y el tema de la división del trabajo es lograr tener un equipo de desarrolladores, de testers y el concentrador para poder dividirnos cuando las facultades piden reporte o funcionalidades nuevas. El tema es, primero, se consulta el SIU si no va a estar disponible en una nueva versión, porque si ya las van a desarrollar el SIU, no la vamos a desarrollar de nuevo nosotros antes. Después se ve la factibilidad de eso, si en realidad es necesario eso o si es, qué sé yo, algo que necesitan porque antes lo veían así y quieren verlo así. La factibilidad de su uso y se le asigna un orden de prioridad depende de la necesidad de esa nueva mejora y ahí se designa qué desarrollador lo va a hacer en TOBA. Una vez que ese desarrollador lo arma, lo testea en su propio ambiente, le dice al concentrador que lo ponga en el ambiente de testeo general y hay un tester que sería el que hace todas las pruebas para que cómo funcionan las distintas facultades y una vez que eso ya está testeado se le da el OK para el concentrador lo suba directamente a la base de producción. Ese es el método que vamos a desarrollar en la universidad con todos los técnicos. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a UNER que nos cuenta su experiencia. Como verán, es un poco lo que hablábamos ayer. La centralización no es fácil, la centralización toma tiempo, implica repensar un montón de cosas dentro de la universidad, cómo se hacen, revisar los procesos. Vieron que desde que la universidad tomó la decisión de migrar hasta que salió la resolución pasaron 2 años. 2 años de trabajo hasta que se cristaliza la decisión política. Por eso somos insistentes, no se desanimen cuando vean que se pincha el tema de la centralización, trabájenlo. A veces no es el momento, entonces conviene esperar, pero créanos que las ventajas de centralizar son muchas. Y creo que otro gran ejemplo que van a ver ahora de esto, de perseverar para centralizar, es la gente de Jujuy, que nos van a contar justamente cómo pasaron de no centralizar a centralizar. Así que los dejamos con ellos. Bien, hasta que se descargue la presentación nos vamos presentando. Yo soy Alfredo Espinosa, soy técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy y bueno, me acompaña Romina Stach, también que es técnica de Económicas, Sonia Gurpegui, que es usuario funcional, ¿sí? Y Raquel Palacios, también que vino con nosotros al evento, que también es usuario funcional. Bien, es corta nuestra presentación, pero podemos ir charlando y compartiendo nuestras experiencias. Vamos diciendo de que nuestra facultad, la universidad, digamos, tiene 4 unidades académicas, ¿sí? Y nosotros dentro de la universidad somos la primera unidad académica que decidió avanzar a Guaraní 3, ¿sí? Estuvimos
un tiempo prolongado nosotros los técnicos y usuarios trabajando en equipo y esperando la decisión de que las autoridades tomen de si avanzábamos hacia un esquema centralizado, cada facultad implementaba su Guaraní 3, a pesar de que la decisión de acá de la gente del CIU era tácita de avanzar centralizado, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a implementar Guaraní 3, lo hicimos con la idea de avanzar solos, ¿sí? Por eso es que, digamos, en el evento es del no al sí, dice algo así. Nosotros teníamos el no primero, ¿sí? Era no avanzar centralizado porque cada unidad académica, cada autoridad, y de seguro esta realidad la tienen todas las universidades, cada unidad académica no quería dejar el poder de sus datos en algún otro lugar, ¿sí? Hay en rectorado una parte técnica que maneja las redes y algunos sistemas que son usados dentro de todas las facultades. Entonces la decisión era de ir y dejar los datos ahí, pero esa fue, digamos, la barrera que tuvimos al implementar Guaraní 3, y por eso nosotros no, digamos, avanzamos, no nos quedamos con esa opinión, y sí, quizá de tantos años, un par de años de trabajo, nosotros dijimos, bueno, avanzamos, pero avanzamos en un esquema donde dejábamos la puerta abierta para que el día de mañana, como todos saben, estas decisiones de centralizar o no son decisiones quizás políticas, entonces el día de mañana cualquier cambio de autoridad o cambio de mirada iba a cambiar esa forma de ver al sistema y bueno, y es lo que pasó, ¿sí? Bueno, al principio empezamos en febrero, nosotros migramos a la versión 3 en diciembre del 2017 y empezábamos el año 2018 ya con la versión 3. En ese momento, como hicieron los de la universidad de acá, empezamos con febrero y hicimos todo lo que era la parte de exámenes, pulimos todo ese circuito. En marzo ya venía lo que eran inscripciones, el nuevo ingreso, generación de libretas, inscripción a cursadas, etcétera. Así que lo fuimos armando así como en módulos y personalizándolo de apartes. Como decía también Guillermo al principio, cada circuito se fue puliendo y se fue adaptando a estas nuevas tecnologías. No es que agarramos y hicimos lo mismo que hacíamos con Guaraní 2, no lo hicimos en Guaraní 3, sino que fuimos armando un circuito, por ejemplo, de cursadas, de carga de promociones, exámenes ya lo teníamos y nos servía como estaba, porque en nuestra facultad los docentes son los que cargan sus notas de exámenes, de promociones y de cursada. Entonces, el circuito lo que daba la posibilidad ahora con Guaraní 3 es que el propio docente cierre el acta dentro de la autogestión. Luego en mayo 2018 fue Emilce a Jujuy para replantear esto, habían asumido nuevas autoridades en la facultad y ver la posibilidad de centralizar, ya que Agrarias era la que quería pasar a la nueva versión 3 y era la oportunidad de definir qué se iba a hacer, si se centralizaba o quedábamos cada uno con su propia base de datos. Bueno, en principio fue un acuerdo entre ambas facultades. Recalcar también de que la universidad, digamos, tiene las 4 unidades académicas y cada unidad académica está dispersada geográficamente en varios lugares del centro. Así no tenemos un complejo único donde, y es más, no hay un equipo centralizado de Guaraní, ¿sí? Que pueda atender a todas las universidades a la vez. Hubo un tema de coordinación con los técnicos, usuarios con usuarios y, digamos, tuvimos la ventaja de que todos nuestros años de trabajo, trabajando en equipo, pensando o esperando la centralización, ¿sí? Brindaran sus frutos, ¿sí? Porque
teníamos ya charlado todos los temas que también comentaba los chicos de acá de la Universidad de Entre Ríos, de numeración de actas, formatos. Entonces, cuando ellos tomaron la decisión de avanzar en el esquema centralizado, digamos, había mucho trabajo ya realizado. Y además de que nosotros habíamos tenido todo el año, digamos, el primer cuatrimestre, ya personalizadas o adaptadas los circuitos, ¿sí? De inscripción, cursada, exámenes y todo eso. Entonces, cuando ellos se integran, entran en un proceso de migración, ¿sí? Y se abocan específicamente a eso, al proceso de migración y, bueno, esta es la planificación que tomamos con Agraria, lo pusimos para, digamos, mostrar de que las planificaciones muchas veces no se cumplen, pero si uno lo socializa con las autoridades y todo eso, en cierta forma se pone una responsabilidad encima y dice, bueno, ahí están los plazos y en mayor o menor medida lo tenemos que cumplir, ¿sí? Se formaliza exactamente y bueno, es más, por urgencia de Agraria, esta planificación terminó mucho antes de lo previsto, ¿sí? Que tiene que ver con el momento en que uno elige migrar. Entonces ellos tenían pensado migrar en octubre o qué sé yo, y después con todo el paro docente, las universidades estaban paradas, no había examen, no había nada. Entonces ellos decidieron, este es el momento de migrar porque no hay movimiento. Entonces decidieron migrar ahí y es más, en el proceso de migración, digamos, tuvieron tiempo y por eso es que se cumplió la planificación y con anticipación. Bien, en agosto entonces pasa ya Agraria al esquema centralizado de producción. Y en ese momento se logra de que se junten tantos usuarios como funcionales para determinar cómo iban a ser las impresiones en el sistema. Se llega al acuerdo en cuanto a certificados, actas de exámenes, actas de promoción, cursadas. Y bueno, ese es uno de los frutos que tuvo la centralización. Por ejemplo, ahí ven una constancia de alumno regular, donde dice que la Facultad de Ciencias Agrarias certifica que ese alumno de la licenciatura en Administración, que en realidad es de la Facultad de Ciencias Económicas, es alumno regular, ¿sí? Digamos que son una de los resultados que obtuvo una personalización, en donde esto de centralizar, cuando uno no tiene experiencia en lo que es, se llegan a cometer estos errores, ¿sí? Pero bueno, todo es subsanable, nos dimos cuenta, después se los cambia y bueno, pero queríamos mostrarlo como forma de anécdota de que había quedado una de nuestras carreras, nuestras propuestas en Agraria, ¿sí? Bueno, no pudo venir la gente de Agraria, que era quizás la que iba a contar mejor esta experiencia de migración que nosotros, porque nosotros ya el año pasado tuvimos participación en el evento y dentro de todo ya estábamos en el proceso de migración y todo eso, ¿sí? Pero antes de venir nos juntamos con los técnicos de Agraria para ver de la problemática que tenían específicamente con el Guaraní 3. Bueno, y estas son dos puntuales, ¿sí? Que ellos en realidad están tratándolo con gente del CIU, que ellos tienen varias sedes y cuando el alumno, nos comentaban, cuando el alumno se cambia de sede, ¿sí? Y el alumno quiere rendir alguna materia que él había cursado en la sede anterior, ¿sí? El sistema no les deja. Cosa que nos comentaban de que sí se podía en Guaraní 2 con un parámetro, ¿sí? Que podía rendir en la sede de origen, era el parámetro de Guaraní 2. Otra cuestión que nosotros, digamos, en el proceso de migración nos topamos también con las materias comunes, que ayer creo que lo habían tirado así como un dato,
pero ese dato es importante para aquel que avance a migrar de Guaraní 2 a Guaraní 3. En Guaraní 3 el concepto de materia común es tácito, no hay un parámetro como teníamos en Guaraní 2 de que decía de que si manejaba o no el concepto de materia común, ¿sí? Al no tener ese parámetro en Guaraní 3, ahora hoy por hoy Agrarias tiene algunas materias que son idiomas y algunas otras que lo habían codificado con Guaraní 2 como código único de materia, pero lo resolvían bien ellos en Guaraní 2 porque tenían ese parámetro. Cuando migraron a Guaraní 3, digamos, el concepto de materia común unificó esas dos materias de carreras diferentes y en algunos certificados se cruzaban los datos y no. Entonces hoy por hoy están en ese proceso de resolver ese tema, ¿sí? Trajimos este inconveniente que tuvieron ellos en pasar a Guaraní 3 por el hecho de esto de materia común, ¿sí? Que creo que, como les dije, vale la pena de que se graben eso, si es que más que nada para la parte técnica, que es la que conoce los códigos de materia en los cuales están almacenados. Entonces, para que considere esto antes de la migración y resolver este tema justo antes de migrar y no llevar el problema ya a un sistema en Guaraní 3. Bien. Buenas tardes, buenos días. Particularmente soy usuario funcional de Guaraní 3 en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, yo quiero destacar que es importante la capacitación, ¿sí?, a la hora de tomar una decisión como centralizar o pasarse a Guaraní 3. La capacitación tiene que ser realmente tanto de técnicos como de usuarios funcionales, porque no podemos tirar toda la carga a los técnicos, ¿sí? Y a la vez también, bueno, vamos no solo ayudando, sino aprendiendo, ¿sí?, el nuevo sistema. Particularmente, yo revisé los parámetros de todo lo que es cursadas y exámenes, ¿sí?, que es lo que, bueno, me compete a mí particularmente. Y sí, la verdad que por ahí tenía algunas dudas o quizás no comprendía, ¿no?, o qué parámetro debía tomar, y allí sí le consultaba a los técnicos, pero personalmente me resultó bastante accesible y me sentí cómoda haciéndolo realmente. Es todo. Bien, y bueno, y actualmente tenemos en el mes de octubre se incorporó una nueva escuela, que es la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas al esquema centralizado. Es una escuela nueva, o sea, empieza con carreras nuevas y alumnos nuevos, así que no tuvo que sufrir el proceso de migración. Y también en octubre empezaron las facultades de Humanidades e Ingeniería a incorporarse a este proceso de ver todo lo que es la migración a este nuevo esquema. Para lo cual lo que estamos necesitando y lo que fuimos ahora para formalizar una resolución de cuáles son los requisitos necesarios para que una unidad académica se una a este esquema de producción centralizado. ¿Sí? Dentro de esos requisitos básicamente pusimos 3. Uno es armar el esquema de trabajo, el grupo de trabajo que sería el funcional, los usuarios y los técnicos. La capacitación, donde es básico el de conceptos iniciales, y la planificación, que también está dentro de la página de documentación.ciu.edu.ar, en donde está todos los circuitos que se tienen que ir probando. Eso es lo que se puso como requisito para que una unidad académica pueda migrar a este esquema de descentralización. Y también ahí en esa misma resolución ya se forma un equipo central
formado tanto por técnicos como por gente funcional. Bueno, y ya termina nuestra presentación, pero un aspecto técnico más que nada de este equipo centralizado que en realidad está distribuido entre varias facultades, como pasa acá me parece en Entre Ríos, ¿sí? El tema del temor de las autoridades de no tener sus datos en su facultad, bueno, se resolvió, como nosotros avanzamos primero en el esquema de centralización, los servidores están en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Y nosotros requeríamos acceso total a las máquinas, acceso total al esquema de virtualización que manejamos, ¿sí? Los servidores están en ProgMod, están virtualizados todos, por el hecho de que nosotros, los técnicos de equipo técnico de Guaraní, teníamos la responsabilidad de los datos y de esa manera nosotros desde Económica compartimos el acceso a agrarias y agrarias. Hoy por hoy ellos entran a la de virtualización de ProgMod, hacen sus resguardos en sus servidores, entonces esa parte de barrera de las autoridades, digamos, se pudo resolver de esa manera. Cada facultad o cada unidad académica va a seguir teniendo control sobre los datos, ¿sí? Y sus técnicos van a seguir siendo responsables en lo que son los backups y todo eso, amén de todas las personalizaciones, pero más que nada, de esa manera resolvimos ese tema de la barrera que ponían las autoridades. Bueno, por mi parte, bueno, es esa la experiencia que tenemos. Bueno, nada más y bueno, muchas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta para la gente de Jujuy. Bueno, les agradecemos y vamos a hacer un pequeño cambio en el temario. La gente de UNER, así me están retando lo de las costas del Uruguay, que me dicen es UNER, no UNER. Como yo soy de la costa del Uruguay, voy a decir UNER. Vamos a dejar el break para el final y vamos a adelantar la charla de novedades, si así después hacemos el cierre y el break. Así que vamos a invitar a la gente de Guaraní que va a contar las novedades de la versión 3.16. Por favor, de nuevo, es reiterativo, pero silencio, porque el murmullo es constante. Le pido por favor que tratemos de hacer silencio. Es la última charla y ya estamos. El último continúa las 3 novedades de los sistemas, así que les pido por favor silencio.
Silencio, gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bueno, buen mediodía, ya llegamos al mediodía. Mi nombre es Román Vila y mi compañero se llama José Canteros. Vamos a presentar las novedades de la flamante nueva versión que salió el 31 de octubre, la versión 3.16 del módulo de gestión académica Guaraní. Bueno, ayer se presentaron ya unas cuantas novedades, así que esto va a ser un breve repaso. Leo Leonardis estuvo hablando mucho con Jessica de la interacción que tiene ahora el sistema Guaraní con Moodle, así que ahí hay quienes estén interesados y metiéndole mucho a Moodle, pueden ver que hay novedades en cuanto a la configuración de las plataformas, el login unificado, cómo se pueden asociar los cursos que están en Moodle con Guaraní, los cursos con las comisiones entre ambos sistemas y cómo se generan masivamente los cursos. Eso a ponerle el ojo en cuanto a Moodle. Después en 3W, en autogestión, ahora se puede cargar digitalmente documentos, ¿sí? Escaneados. Y también tuvimos ayer una charla que presentó José Marino en cuanto a la integración de gestión con CIU Araí, con CIU Nube. ¿Cómo se integra esto con el módulo de usuarios? Ahora sí, un poquito más detallado. Tenemos unas cuantas novedades en cuanto a los reportes, ¿sí? Tenemos un reporte que pidieron varias universidades que permite ver los datos de los preinscriptos, ¿sí? en gestión. Eso varias universidades lo habían solicitado, así que esta nueva versión presenta un reporte detallado de eso, ¿sí? Luego también se incorpora al módulo de gestión un reporte de encuestas, sí, que eso estaba con perfil docente disponible en autogestión. Así que ahora gestión lo incorpora y es posible consultar un reporte de los resultados de encuestas a docentes, ¿sí? La ficha de la persona sufrió unas cuantas modificaciones, en realidad agregados de información. Tiene nuevas solapas y tiene nuevos datos en algunas solapas ya existentes. Importantes de mencionar, tengo acá el machete, solapas nuevas, constancias pedidas, era una que habían solicitado varias universidades, que la ficha de la persona pueda ver qué constancias pidió esa persona. Lo mismo la actuación provisoria o excepciones, esas son nuevas incorporaciones. Y también, bueno, nueva información en solapas como datos censales, había nuevos datos, en promedios, en certificados obtenidos. Así que la ficha de la persona, que es bastante amplia, pueden navegarla para ver las incorporaciones que tiene. En cuanto a la administración de docentes, hasta la 3.15, los docentes se administraban desde la operación de gestionar las personas. O sea que era como un docente era un dato más de una persona. Eso sufrió una modularización, tanto funcional como más de bajo nivel, porque ahora hay una nueva operación que permite administrar los docentes, ¿sí? O sea que uno cuando habla de docentes en realidad está hablando de una persona, pero hay que ir a un lugar específico de docentes para administrarlos, y además esto nos permite otra granularidad en cuanto a los perfiles de datos. Entré con todo lo de la centralización, debido a que por ahí hay varias responsables académicas que por ahí compartían las personas, pero no querían que un docente pueda ingresar a una función que estaba en otra responsable académica, y entonces ahí se hizo una división con perfiles de datos, hay un nuevo parámetro, pero la foto que tienen que entender es que los docentes ahora en gestión tienen su rancho aparte para administrarlos, dicho en criollo. Luego una nueva incorporación también, que es en la que estuve yo bastante en el desarrollo, es la posibilidad desde gestión de administrar los espacios físicos donde las actividades se llevan a cabo. Las actividades que estamos
comprendiendo hasta ahora son las clases que tienen las comisiones y las mesas de examen. Hago esta aclaración porque tal vez en el futuro podemos contemplar otro tipo de actividades como talleres, seminarios o las actividades suceden en algún lugar y eso muchas universidades lo gestionaban en planillas Excel o en unos sistemas dedicados pura y exclusivamente para ese tipo de información. Desde Guaraní se hizo análisis a partir de sugerencias que hubo de universidades y se buscó la forma de agregarlo eso al módulo de gestión, entendiendo que para poder asignar espacios es necesario definir la información de qué edificaciones tiene la universidad o la institución, sus respectivos espacios y sobre todo para hacerlo lo más fructífero posible al asignarlos, si se puede aclarar que un espacio tiene acceso o no para personas con discapacidad o el cupo que tienen los espacios, la capacidad de personas. Por supuesto que para poder definir actividades de tipo clase es necesario definir previamente las comisiones con sus respectivas bandas horarias para generar el lot de clases y también obviamente definir las mesas de examen. Pero la pinta general que tiene esta operación es esto. Uno cuando interactúa con esta nueva funcionalidad ve una pantalla de estas características, ¿sí? Donde en la parte superior lo que el usuario hace es establecer un día particular en el campo fecha, ¿sí? Elegir una de las edificaciones que tiene dadas de alta en el sistema y tildar acá qué quiere ver, si quiere interactuar solo con actividades de tipo clase o de tipo examen o ambas, ¿sí? Y luego una vez que estableció eso, ¿sí? Lo que hace es poner su atención en si quiere crear nuevas asignaciones de espacios o modificar o eliminar alguna que previamente había creado. Para eso se tiene un formulario que permite elegir las actividades, ¿sí? Uno cuando fija la fecha y el edificio, automáticamente el sistema genera el conjunto de clases o exámenes que van a tomar lugar en esa edificación en ese día. Le brinda una serie de detalles como por ejemplo si es una clase, qué comisión o comisiones forman parte de esa clase, el profesor, la cantidad de alumnos inscriptos, etcétera. Luego permite seleccionar un espacio que va a ir cambiando en relación a la edificación que se eligió, hora, inicio y fin de la actividad y para el caso específico de las clases, si uno quiere asignar el espacio para todo un periodo lectivo, un cuatrimestre entero, puede, cuando genera la comisión y sus clases, ir a la primera clase, seleccionar cuándo va a asignar el espacio, a qué hora y en qué aula, y puede decir, yo quiero aplicar esto en las clases restantes. Entonces, tilda que sí, y pone la fecha hasta. Tal vez quiera asignar todo un cuatrimestre ese aula para esa clase, esa materia, así que ya no más de un solo clic genera todas las asignaciones. Y si lo quiere asignar provisoriamente para hacer una asignación tentativa o de manera ya confirmarla y que quede establecido que ese espacio es para esa actividad. Pero constantemente, mientras interactuamos con esta operación, lo que vamos viendo gráficamente es cómo va quedando el mapa para las aulas de la edificación que se seleccionó en el formulario superior, cómo van quedando las asignaciones de espacio en las horas del día en cuestión. Esta es una visualización que se puede ir girando horizontalmente para abarcar todas las horas, desde las 6 de la mañana hasta las 23, o sea, hasta las 11 de la noche. Y va listando por aulas, nos da la información con iconos, si tiene accesos para personas con discapacidad, y luego en cada actividad nos dice, por ejemplo con un signo de exclamación acá, nos está indicando que para esta clase hay un mayor número de personas que la capacidad que tiene ese espacio. Entonces nos permite hacer la asignación, pero nos dice, ojo, que acá puede haber problemas de cupo. Las actividades tienen este nombre chiquitito porque lo que presenta el visualizador es el nombre resumido de la materia, sí, pero luego uno cuando pasa el mouse por encima
ve un mayor nivel de detalle. Así que ahora lo que les voy a mostrar, no para que lo sigan al pie de la letra y entiendan cómo funciona, simplemente para que tengan una foto de lo que es interactuar con esta operación, un pequeño video que hace esa demo. Me voy a poner en calidad alta. Ahí está lo de deslizar para ver cómo va quedando todo el día asignado. Luego ahí vamos viendo, si queremos ver solo exámenes, ¿sí? Paramos el cursor encima de la actividad y nos despliega el nombre de la materia, cuántos inscriptos hay. Ahí solamente si queremos ver clases, entonces se fueron los exámenes, a ver cómo van quedando los distintos cursos. Ahí estamos en la pantalla de pendientes y tenemos una que nos quedó por asignar todavía. Entonces vamos a ponerlo en la sala de informática 4, así que la seleccionamos y la asignamos. Se guarda y ahora en informática 4 podemos ver el nombre resumido, que es esa actividad que quedó ahí entre las 9 y las 11 de la mañana. Pero luego por ahí queremos cambiar una asignación del lugar o tenemos... Voy a hacer pausa acá a ver si... Hago una pausa. Cuando el visualizador muestra esta línea celeste, quiere decir que este espacio tiene un solapamiento de asignaciones. Puedo tener dos actividades que están sucediendo en el mismo momento, porque están provisoriamente asignadas, entonces el visualizador nos indica, acá puedes tener conflictos. Entonces lo que hace ahora en la demostración es decir, bueno, corro una asignación media hora antes para evitar ese solapamiento, es decir, modifica una asignación, ahí lo genera la modificación y ya no vemos más pintada de celeste ese aula, ese espacio en particular. Esta demostración de cómo se interactúa con esta operación la hice sabiendo que iba a hacer un montón de cosas rápido, pero es simplemente para que tengan un vistazo general de qué pinta tiene. Esto es lo que no quería que me pase, esta operación. Hablo rápido, se habrán dado cuenta. Bueno, ahora mi compañero va a presentar la incorporación de esto en la app. A ver ahí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo ve el alumno? Capaz le vibra el bolsillo y le llega una notificación al teléfono. Ahí. Sí, lo paso yo. Bueno, acá desde la versión 1.1.0 de la API tenemos estos dos elementos nuevos en el menú, que es agendar evento y lista de eventos. Agendar evento lo que va a hacer es que cuando llegue un nuevo evento de tipo agenda, que se ajusta a lo que decía mi compañero, que puede ser inscripción a examen o cursada, se guarda automáticamente en la agenda del sistema. Y lista de eventos para gestionar estos eventos. Ahí están los nuevos menús. Un ejemplo de examen, lo vemos en grande. Tenemos la materia en sí, la ubicación y la fecha. Y acá si queremos agendarlo o no en la agenda misma del sistema. Lo mismo pasa con clases. Tenemos una lista de clases, todas las clases de la materia y en detalle. El día, la hora, el espacio y también si queremos agendarlo o no. Es importante también destacar que la aplicación funciona con Guaraní 3.14 en adelante. Si quieren lo último, tienen que actualizar a 3.16. Pero igual esto ya se incorpora, así que no hay mayor problema. Bueno, la versión para iOS que tanto nos preguntaban está en fase de testing interno nuestro, pero hace falta un compromiso de parte de ustedes. ¿Para qué? Para que hagamos el protocolo seguro HTTPS. Esto es fundamental para que salga con la versión de iOS. Bueno, otras novedades, tenemos actualización en el catálogo. Agregamos medicina, odontología veterinaria y bioquímica.
tenemos más operaciones con el vínculo de las notificaciones, todo lo que es el circuito de inscripción a exámenes y cursadas también lo tenemos con el envío de mensajes que se vincula con la aplicación. Tenemos el histórico de resoluciones de plan de estudio que también nos venían pidiendo bastante. Con Ciute Huelche ya estamos preparándonos para la integración. Ahora tenemos algunos cambios de terminología como encuesta que pasa a ser relevamiento. Y ya todo lo que es el aspecto técnico lo estamos manejando con PHP 7.1 y Postgre 9.6. Acuérdense también que todas las técnicas están en la documentación, que es este sitio, y también no duden en consultar los foros, que por más que sean hilos que otras personas ya abrió, no pasa nada y los vamos llevando hacia donde tienen que ir. Incluso tienen foros específicos como la de la aplicación de Guaraní. Gracias. Por supuesto que si alguien necesita hacer alguna pregunta, es el momento. Buenas. Quería saber si en el tema de aulas tienen previsto que uno pueda ocupar espacios por otras cosas que no sean exámenes o clases que ocurren. Lo podemos tener en cuenta, digamos. Ahora el objetivo de presentar es el primer approach a la gestión de espacios desde Guaraní, ¿sí? Lo podemos tener en cuenta porque sería una extensión, digamos, contemplar más actividades. Es lo que pasa, que necesitan un aula para hacer una cosa especial por única vez o por 2, 3 veces. Hoy, con la versión que tenemos, lo tendrías que dejar como una clase, por ejemplo, pero brevemente podemos hacer esa mejora. Es una oportunidad de mejora. Así que lo tenemos en cuenta. Está contemplado, pero no se implementó porque la primera versión de esta operación, el foco estaba en la lógica de fondo de la gestión de los espacios, pero es hacerle una extensión que es directa. Así que yo te digo, yo ya con esto estuve porque lo pidieron los usuarios, pero entre los pedidos estaba el poder agregar cualquier actividad fuera de que no fuera clase de examen. Nos comprometemos en que pronto vas a tener la posibilidad. Sí, Hola. te hago cuando pasemos de 3.15 a 3.16, con el tema de los docentes, sobre todo que los tenés cargados en persona, ¿eso los voy a ver en otro lado? ¿Cómo va a ser? Sí, de hecho, ¿qué hago yo ahí? El tema de la gestión de docentes, el administrar personas tenía una solapa que era docentes. Sí, sí. Todas esas funcionalidades, lo que se hizo fue modularizarlo a su lugar propio de docentes, pero vas a tener toda la información, nada más que lo que es docente lo vas a buscar al administrar docentes. Y después, a partir de ahora, bueno, ya lo voy a mirar, Claro, la versión. tal cual. Si otra vez, vos gestionás las personas y después Exacto. tenés que dar de alto un docente o tocar datos del docente, vincularlo a otra responsable académica, ese tipo de cuestiones que hacías desde el administrar personas con docentes, vas a administrar docentes. Perfecto, gracias. Hola, sí, acá. Consulta con el tema de la asignación de aulas. Cuando asignamos un aula a todo un cuatrimestre y modificamos uno de los días, ¿se puede solamente modificar en ese día la designación del aula y después que en el cuatrimestre siga normal? Exacto, sí. Vos tenés siempre la posibilidad, cuando se trata de clases, de modificarla o eliminarla o crearlas, y en el día que te parás tenés la posibilidad de aplicar a clases restantes, y cuando seleccionás que aplicás a clases restantes, decís hasta cuándo. Entonces podés, tal vez, querer modificar 3 clases nomás, porque tenías un evento en la universidad y moviste 3 clases de lugar. O modificás una sola, entonces dejás aplicar a clases restantes no y modificaste esa sola. Acá una consulta. ¿Qué significa el histórico de resoluciones de plan de estudio? Ahí te va a responder el coordinador del proyecto. El histórico de resoluciones de plan de estudio es un pedido que nos venían haciendo porque
A medida que va pasando el tiempo y que van pasando las sucesivas acreditaciones de un plan de estudio, se van generando nuevas acreditaciones CONEAU y nuevas resoluciones ministeriales que acompañan a esas resoluciones de CONEAU. Entonces lo que nos pedían era poder mantener de un plan de estudio en el tiempo cómo van variando esas resoluciones y de qué fecha a qué fecha fueron válidas esas resoluciones. De esa manera vos cuando egresás a un alumno ya podés saber en el analítico cuál es específicamente la resolución que le corresponde de acuerdo a algún criterio, o la fecha de ingreso o la fecha de egreso. Entonces eso lo venían planteando hace rato y decimos agregarlo, van a ver que tienen en la administración de planes, si mal no recuerdo, la posibilidad de ir cargando resoluciones CONEAU y ministeriales, ¿sí?, con las fechas de vigencia. ¿Una pregunta? Hay una sola. Yo quedé más atrás en la parte de ficha de persona, que me faltó saber, no sé si ustedes lo dijeron, con el porcentaje de aprobación del alumno que antes tenía Guaraní 2, si eso también está incluido en la ficha, en las mejoras de la ficha. Sí, hay varias mejoras respecto de los promedios. Todavía nos queda pendiente cuestiones que tienen que ver con el avance, pero la idea es que en la próxima versión terminemos. Estamos haciendo como una incorporación masiva de pedidos a la ficha. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para llegar con todo, pero sí, la idea es repensar un poquitito más lo de promedio y ir incorporando esto de los porcentajes de avance. Algo que no les comentó, que creo que no se comentó, es que hay una funcionalidad nueva en esto de asignar espacios que les permite que una misma clase se dé en 2 espacios. Si yo de repente no tengo espacio para toda la clase, para dictar toda la clase, puedo decir que si es una clase de 2 horas, la primera hora la dicto en un espacio y la segunda hora la dicto en otro espacio. Eso es algo nuevo porque bajamos la asignación de espacios a nivel de clase, entonces van a poder hacer esa asignación que antes era una posibilidad que no tenían. Hola. Consulta sobre módulo de asignación de espacios. Lo primero es qué tipo de, si está contemplado reportes, por ejemplo, listar o visualizar una utilización de determinado tipo de espacio en determinados días o años. Y lo segundo es si existe la posibilidad de asignar un mismo espacio a 2 comisiones que se fusionaron y quedan en un mismo espacio. Dejaste los 2 pendientes que quería decir. Primero, sí, está analizándose la posibilidad de brindar un reporte que no sea una foto diaria, porque en realidad en la mecánica de la operación uno selecciona un día y un edificio y opera. Entonces se entiende que un usuario tal vez quiere ver, bueno, cómo quedó toda una comisión asignada a lo largo del periodo lectivo. Así que lo estamos analizando y es probable que se incorpore una funcionalidad de ese tipo. Es decir, permite utilizar la misma información de otra manera. Así que sí, lo primero. Y en cuanto a lo segundo, eso es una oportunidad de mejora que encontramos para el caso en el que hay una comisión que comparte banda horaria, varias comisiones comparten banda horaria. Por el momento, cuando una comisión, varias comparten la banda horaria, hay varias clases que son la misma clase, pero por cada comisión. Eso generaría que habría que asignarlas todas en el mismo momento. Hoy en día la operación, si uno las pone como confirmadas, uno no puede solapar una actividad confirmada con otra. Lo que sí puede ser es solapar actividades provisorias. Y viste que se ponía celeste el aula. Bueno, cuando son clases de comisiones que comparten la banda horaria, se asignan provisoriamente una arriba de la otra, pero no va a aparecer la línea celeste, pintada de celeste. Porque no se entiende que no es un solapamiento de distintas actividades, es la misma clase donde varias comisiones la van a asistir. Pero la mejora que vamos a hacer para la próxima versión es que se permitan asignar confirmadas, digamos. Las que comparten la banda horaria, que se confirmen. Hoy en día te va a decir, no, poné la provisoria porque ya tengo otra actividad acá. Así que en próximas versiones eso se soluciona. ¿Alguna otra pregunta?
Respecto de la app, una última aclaración. Como vieron, los invitamos a que se descarguen la app y habrán recibido alguna información que les estuvimos enviando, pero el objetivo más importante de hacer que se descargue la app era que puedan ver esta nueva funcionalidad de eventos, que es la que le mostraron los chicos hoy. Nosotros los inscribimos a todos en una comisión de prueba que era el espacio de integración, y si ustedes van a eventos, van a ver que tienen un evento que pueden agendar, ¿sí? Y que les va a generar una entrada en su calendario automáticamente, ¿sí? El objetivo de que se descargue la app y que lo puedan ver y que reciban mensajes era justamente que puedan probar esa nueva funcionalidad. Así que mírenla, sácanle el jugo. Y una cosa, no hay 5 estrellitas en el Play Store, no hay certificado de asistencia. Así que, porque no, la verdad es que tenemos un montón de críticas de usuarios, de alumnos que nos piden que se suba su universidad. Hay un montón, revisen y van a ver a quién le tiene que caber el saco, pero hay un montón de unis que nos están diciendo, che, no está mi uni, che, no está mi uni. Entonces, la mayor parte de las críticas que tiene la aplicación de celular no tiene que ver con no me gusta el funcionamiento, anda mal, se rompe o lo que sea. Tiene que ver con mi universidad no lo implementó. Entonces, a los que están en Guaraní 3, los invitamos a que se sumen. No es un proceso complejo y creo que genera una cercanía con los alumnos en cuanto a la comunicación. Así que aprovechen, los que se la descargaron, mírenla, pruébenla y cópense y póngannos 5 estrellitas. Gracias. Ahora los dejamos con los chicos de Koya, que les van a contar las novedades. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos de vuelta acá con Nico. Esta vez nos sacamos el sombrero de Tehuelche, nos ponemos el de Koya. Y les vamos a mostrar las novedades de la nueva versión 4.2.0 que vamos a estar lanzando próximamente. Esta nueva versión principalmente trae varias novedades desde lo que es la interfaz, operaciones nuevas, funcionalidades nuevas, y tratamos de tener en cuenta el feedback de todos ustedes a lo largo de las capacitaciones, el taller del año pasado y todas las comunicaciones que vamos teniendo para poder mejorar el uso de Koya, que sea más fácil y que sea más intuitivo para todos. La principal novedad que tenemos es habilitaciones públicas, que es una funcionalidad muy esperada hace mucho tiempo, a través de la cual podemos crear una habilitación, como cualquier otra, y obtener una URL que podemos compartir libremente con cualquier persona que tenga cualquier dispositivo móvil o de escritorio, y la persona va a poder acceder a una encuesta, a una habilitación, y responderla sin necesidad de loguearse. Entonces, de esa manera se pueden hacer relevamientos de todo tipo a través de cualquier plataforma, flyers impresos, incluso la URL que Koya devuelve se puede pasar a algún servicio de métricas online para sacar estadísticas de browsers desde los cuales se acceden, países, etc. Vamos a ver un pequeño ejemplo en vivo de cómo sería esta operación. Tuvimos que cambiar de computadora, así que perdimos la carga previa de todos los videos. Vamos a hacer lo siguiente. Van a notar que es muy simple. La vista de definir habilitación, vamos a tener un check que es pública. Simplemente vamos a habilitarlo, vamos a hacer clic en siguiente y un grupo creado automáticamente, grupo invitado, ya se va a asociar a esta definición de habilitación. Guardamos y luego vamos a ir a una operación nueva que se va a llamar acceso a públicas. Seleccionamos la unidad de gestión que queremos filtrar nuestra habilitación pública y vamos a obtener la URL creada de manera automática. Hacemos una pequeña prueba donde abrimos una ventana en modo incógnito para que justamente se evidencie este acceso público sin necesidad de logueo, y vemos que el usuario no _autentificado es un usuario totalmente libre que accede rápidamente a responder la encuesta. Siendo un usuario externo, no va a poder guardar de manera parcial los resultados, sus respuestas, sino que simplemente va a poder responder de manera definitiva.
Bien. La siguiente novedad, que la vimos un poquito ayer dentro del contexto de Tehuelche, es la nueva encuesta precargada que permite este complemento al universo de datos de Guaraní. Ya la estuvimos explorando el día de ayer. Son toda una serie de datos que buscan completar todo este justamente universo de datos que configura al alumno, al estudiante, al futuro becado. A ver si el videito carga. Vamos, perfecto. Es el mismo videito que vimos ayer, con preguntas que se encargan de relevar si la persona ya recibió becas, qué tipo de becas fueron, en qué año fue que la recibió, la característica de su vivienda, qué tipo de vivienda es, si está en zonas vulnerables o no, si tiene personas a cargo, para entender un poquito cómo es la realidad económica y las responsabilidades personales en la vida de esa persona. Esto es totalmente personalizable, se puede modificar, pueden inspirarse en base a esta encuesta para crear nuevas, es totalmente libre. Bueno. Luego tenemos dos novedades que son muy interesantes, que es poder destacar habilitaciones o archivar habilitaciones. ¿Qué significa eso? Cuando ya tenemos Coya en la institución trabajando hace mucho tiempo, el listado de habilitaciones se vuelve bastante extenso. Y a veces cuando buscamos una habilitación o queremos visitar algún histórico, tenemos que scrollear por listados muy largos o varias pantallas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, hoy en día a través de los navegadores, marcar como ciertas habilitaciones como favoritas para poder verlas en primer lugar, que estén visualmente destacadas? ¿Y qué pasa con aquellas habilitaciones que ya son antiguas o quizás habilitaciones fallidas que fueron de prueba que molestan un poco en el uso del módulo? Para eso podemos archivar habilitaciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que en la operación de administrar habilitaciones se va a mostrar a la izquierda unas estrellitas, que al cliquearlas simplemente vamos a estar destacando las habilitaciones que sean de nuestro interés. Y a la derecha agregamos un icono de un avioncito de papel para mandar a guardar aquellas que ya no nos interesan tanto. No las estamos eliminando, sino que es un filtro que las oculta. Este archivado y destacado también va a repercutir en la generación de reportes. Las destacadas van a mostrar unos pequeños simbolitos al inicio, se van a mostrar al principio de los listados de las habilitaciones disponibles, y tenemos la posibilidad de sumar las archivadas, que van a estar claramente identificadas, en caso de que queramos recuperar reportes de estas habilitaciones antiguas. Es todo muy simple, tratamos de optimizar el uso para que sea lo más simple y lo más obvio posible para que la curva de aprendizaje de Coya sea cada vez menor. Luego tenemos el filtro selector de unidad de gestión, que esta novedad es muy interesante para el rol de administrador, aunque el gestor también la va a ver evidenciada. ¿Qué pasa en un Coya donde tenemos 10 unidades de gestión? Y vamos a la operación preguntas y creamos preguntas. Y vamos a la operación respuestas, tenemos que volver a elegir la unidad de gestión. Cada vez que cambiábamos de operación había que volver a seleccionar la unidad de gestión y volver a filtrar. Sacamos una estadística de cantidad de clics que era aberrante, la cantidad de clics y de esfuerzo manual para poder crear contenido y avanzar en el circuito de Coya. Entonces decidimos implementar un pequeño filtro que se va a mostrar al principio de cada operación, donde ya el usuario, por ejemplo, tenemos acá un usuario administrador que selecciona Facultad de Estudios Superiores. Cambia de operación, mantiene la selección y se da un filtrado predeterminado con, en este caso no hay criterios en los filtros, entonces el usuario trabaja de manera unificada en una misma unidad de gestión. Y nos evitamos el cargar preguntas en cualquier lado, después no las encontramos, se vuelve todo engorroso. Y así podemos mantener esa coherencia en la forma de trabajar. En el caso del gestor, como ya tiene asignado una única unidad de gestión a través de su perfil de datos, va a estar preseleccionada su unidad de gestión y se va a dar de manera automática este filtrado para que siempre accedamos rápido al contenido. Bueno, siguiendo un poco con el tema este de optimizar la experiencia del usuario en lo que es responder o completar las encuestas, agregamos lo que es un fuerte enfoque en mejorar la responsabilidad
de lo que es el sistema en el uso de distintos dispositivos, ya sean tabletas, celulares o los monitores de una computadora, y la incorporación de una barra de progreso interactiva para ayudar al usuario a que sepa cuánto lleva completado la encuesta y cuánto le falta. Lo podemos ver en el video fácilmente de qué trata todo esto. Esta es cómo se vería Coya desde un celular, de manera que los componentes se acomoden visualmente para que sean sencillos de interpretar. Cómo se puede completar la encuesta se ve ahora de manera sencilla, ya que antes no se acomodaban tan amigablemente todos estos componentes en la pantalla del dispositivo. El mismo comportamiento lo vamos a tener en una tableta, obviamente con más pantallas se va a poder apreciar mejor el contenido, pero lo bueno es que ahora realmente Coya se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil al alcance de los alumnos que tengan que contestar la encuesta. En este caso estamos viendo la barra de progreso, que siempre se va a ubicar en la parte inferior de la pantalla, totalmente dinámica, que se va a responder también a las preguntas dependientes. Se va a actualizar bueno, ahí justo nos tapa el loguito del reproductor, pero como les decía, la barra de progreso es totalmente dinámica y se va a acomodar a las preguntas dependientes que definamos, ya sea si se ocultan o se muestran nuevas preguntas. Siguiendo un poco estas ayudas visuales de usabilidad, en el caso del gestor agregamos el famoso botón agregar, que utilizamos en cualquier operación de ABM que queremos agregar un nuevo elemento. Ya no va a ser necesario hacer scroll en la pantalla, lo podemos ver directamente en el video, que ahora va a ser un botón circular, flotante, que va a acompañar en todo momento la visualización de la pantalla. Lo pueden ver ahí en la parte inferior derecha, que al momento de llegar abajo de la pantalla se acomoda en su lugar original, y si no, siempre va a estar al alcance. Esto era realmente incómodo cuando uno ingresaba a una operación y sabía que quería agregar un nuevo elemento, tener que scrollear hasta abajo era la verdad que innecesario, así que eso ya no va a ser necesario. Siguiendo con las nuevas características que agregamos, un poco las componentes nuevos que vamos a tener en las encuestas, es la posibilidad de personalizar un poco más la encuesta para que no sea solo una secuencia de preguntas. Vamos a poder agregar títulos o textos enriquecidos, y un nuevo componente que había sido requerido, que es un poco unificar el ingreso de un número telefónico considerando el código de área internacional y local. Lo podemos ver también en un video. En este caso vemos que todo ese contenido superior son este texto enriquecido que les mencionaba, de manera que podemos personalizar la encuesta para que sea más amigable y, como les decía, no sea solamente una lista de preguntas. Y en ese caso se ve cómo está el nuevo componente de ingreso de número telefónico, que también ayuda a que el número de teléfono se guarde de manera uniforme y no independientemente de cómo lo cargue el usuario. Y finalmente, no por último menos importante, tenemos un par de ayudas más, un par de guiños más para el gestor o el administrador del sistema, que podemos ver en la siguiente diapositiva, que por ejemplo en el caso de mandar correos electrónicos a los grupos de usuarios, agregamos un pequeño detalle que nos da la posibilidad de recordarnos si queremos ingresar un pie de mail con el clásico mensaje de no responda al mail que fue enviado, por si alguno se olvida o no quiere usar el cuerpo del texto. Y de la misma manera, en la siguiente diapositiva podemos ver otra pequeña ayuda para el gestor o el administrador, que en el caso de la generación de reportes para descarga era bastante incómodo tener que generar un reporte y después ir a otra operación para descargarlo. Ese circuito sigue intacto, se puede seguir utilizando, pero ahora al generar un reporte directamente nos aparece un link donde podemos ya descargarlo y no tenemos la necesidad de ir a la otra operación. Son pequeñas ayudas que fuimos agregando para mejorar la experiencia del usuario, ya sea el que responde la encuesta como el que gestiona la generación de la misma. Así que esperamos que las usen rápidamente en la versión 4.2
para disfrutar de estas nuevas características. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bien, le llevamos un microfonito. Nombre y universidad, por favor. Hola, mi nombre es Julieta, soy de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y mi consulta es la siguiente. Nosotros trabajamos mucho con lo que es Moodle y queríamos saber si el COYA tiene una vinculación directa o se hace la integración a partir del guaraní. Al momento, de manera directa, no. Podríamos evaluarlo quizás como una potencialidad y lo que se pueda vincular a través de guaraní es lo que puedas trabajar. Pero al momento, de manera directa, no. Claro. O sea, porque trabajamos mucho al tema a distancia y usamos más Moodle. Por eso es la... Bueno, tomamos el punto para estudiarlo y evaluarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Damián de la Universidad de José de Paz. La pregunta es cómo podemos hacer una encuesta para docentes, en las docentes activos actuales con COYA. Ya lo hicimos con alumnos, pero la dificultad está en que queremos hacer encuesta a docentes activos, ¿no? Bien. ¿A través de lo que sería guaraní? Sí. Bien. Sí. Eso, a través de la definición del alcance, tengo entendido que se puede realizar la selección de los docentes a partir de las características que permita el alcance en la operación. Para más detalle... Yo sabía que me ibas a hacer esto. Sí, en Guaraní 3 tenés un montón de alcance. Tenés distintos alcances. En la definición, como les decíamos ayer, todo lo que es la definición de los alcances y de la población que vas a entrevistar, la definís a partir de Guaraní 3. Habrá que ver específicamente qué es lo que querés encuestar puntualmente, pero si no está dentro de los alcances considerados, la idea es que todo ese módulo de encuestas, de definición, digamos, puede ir creciendo y acompañando las necesidades de cada institución. ¿Y el docente entonces entraría por el módulo docentes y ahí le aparecería la encuesta? Yo soy. Exacto. Sí, sí. Ah, está bien, está bien. Eso no lo aplicamos, todavía no sabía. Bueno, gracias. Hola. Esa funcionalidad de que el docente entre y pueda responder, no escuché bien si está a partir de alguna versión de Guaraní 3 en particular, porque nosotros estamos en 3.14 y creo que no vi esa funcionalidad de que el docente entre y pueda responder una encuesta. No, está para responder encuestas sobre docentes. La idea es sumar que los docentes puedan responder. Lo que necesitamos, lo que está todavía en análisis es sobre qué. ¿Qué es lo que tiene que responder el docente? ¿Sobre qué cuestión tiene que responder? Si es una encuesta genérica o si es una encuesta específica, no sé, sobre lo que le pareció, por ejemplo, el dictado de una comisión. Es un poco lo que estamos trabajando sobre ver qué son los objetos encuestables en guaraní para el docente. ¿Me explico? Bien. Estamos trabajando, la idea es en breve sumar esos alcances en próximas versiones. La parte de COYA, nosotros, digamos, lo tenemos utilizado a COYA para encuestas de alumnos a docentes, pero también yo particularmente lo estaba planteando para usarlo en encuestas a docentes que tienen una particularidad después que se requiere el formato de salida de la encuesta muy particular, y la idea era personalizar eso, pero no llegué todavía al punto ese de personalizar ese reporte de salida de una encuesta en particular. No sé si es factible o no, si es muy trabajoso. Mira, hoy en día justamente hicimos algunas mejoras en ese sentido
desde el punto de vista del sistema, como usuario que no programa, tendrías los reportes como los descarga Coya. Le hicimos algunas incorporaciones con la posibilidad de incorporar un logo con un encabezado al reporte, pero si no, no tendríamos problema en a especializar la clase que realiza ese reporte para que vos puedas hacer el tuyo propio adaptado a las necesidades que querés capturar. Igualmente es un punto interesante ver la posibilidad de personalizar reportes a futuro. Es una buena idea. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora le damos el turno a Sanavirón, que viene también con novedades. Sanavirón Quilmes, SQ. ¿Está en la sala, Sanavirón? Sí, Mati venía por ahí. Si no, le puedo contar un chiste, bailo algo. En breve ya están con ustedes. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hacer también rápida esta parte de la presentación. Acá nosotros lo que tratábamos más o menos de contarles, para que tengan un poco más así de idea, serían los medios de pago que están hoy en día habilitados desde SQ, y en base a esos medios de pago tratar de más o menos contarles cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los medios de pago. Silencio, por favor. Más o menos, siempre por eso, lo que es importante de los medios de pago, lo que les permite a ustedes es principalmente relacionar lo que se está cobrando con quién lo está pagando. Si eso, se puede decir, no se establece de una forma muy fuerte, les va a pasar lo que muchas universidades nos cuentan, que tienen dinero en diferentes cuentas bancarias y después no saben cómo imputar ese dinero. Para eso tampoco no hay ningún secreto, es el momento en el que se genera justamente el servicio que se le presta al alumno, cómo después eso se aplica, cómo realmente se aplica al servicio que fue prestado. Vamos a tratar de, esta es la misma más o menos diapositiva del otro día, pero vamos a pasar directamente, si les parece, a los medios de pago. Nosotros lo que hoy en día tenemos implementado son esto que llamamos pago por ventanilla, que la idea es mostrarles con un video más o menos qué implica eso. Algo que también solicitó la Universidad de Quilmes, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que es la transferencia bancaria, que es una modalidad que se sigue usando bastante, pero vamos a ver las principales ventajas y desventajas que tiene esta modalidad, y la que es Mercado Pago como agente de cobranza. Que nosotros tenemos en evaluación, que eso también va a depender de las necesidades que ustedes tienen, que son las que nos van a guiar a nosotros para ver cómo las priorizamos, son las que están ahí abajo. Una es un agente de cobranza online nacional que se llama PaperTick, que lo está usando la Universidad de La Plata, y también creo que tuvo contactos con varias universidades. La otra son las interfaces de Banelco, de Pago Mis Cuentas, de Link, PayPal, Todo Pago como medios de cobranza online, y de BIN. Que esa es una opción interesante porque eso es algo que no tiene costo. La desventaja que tiene es que hoy en día no hay un estándar y cada banco, uno tiene que implementarlo con cada banco. Pero por eso son soluciones que todas, alguna tiene mayor o menor ventaja, pero generalmente permiten esa conciliación, saber qué es lo que uno manda a cobrar y si lo que cobró fue realmente acreditado o no.
Vamos a ver principalmente lo que es el agente de cobranza online, que es el que vimos antes, que sería en este caso Mercado Pago. Ustedes ya más o menos lo conocen bastante, cuál es la lógica de Mercado Pago. Ahí la relación es directa entre... Es como que uno desde la universidad le manda a cobrar una preferencia de pago donde explícitamente le dice qué es lo que está cobrando. Eso todo a través de internet. Uno envía una referencia que es el ID que después devuelve Mercado Pago sobre lo que se está cobrando. Por lo tanto, esa vinculación es totalmente fuerte. Es una conciliación automática. Uno sabe exactamente qué es lo que se está pagando. Y eso a nosotros después nos permite saber, en base a lo que se cobra, transmitirle a Guaraní qué es lo que se cobró y así poder saber si está moroso o no la persona. Por eso la principal ventaja que tiene, que nos está apareciendo el iconito, que es eso, que es que tiene conciliación automática, que eso sí es totalmente fuerte, y la principal desventaja que tiene hoy en día de la gente que está trabajando con Mercado Pago es el costo de la comisión, que encima eso no es que se lo acreditan a la universidad y después se lo quitan, sino directamente le transfieren el neto. Por lo tanto, eso es un tema de evaluar importante. Y otra cosa que nos están contando es que Mercado Pago está estirando más. Mercado Pago tiene también una sutileza que por más que uno cobre en el momento y le digan que ya se cobró, no está disponible. Uno no lo puede transferir a la cuenta de la universidad. Y eso Mercado Pago lo maneja en forma arbitraria, por eso es importante que si se firma un convenio con Mercado Pago se fijen bien claras esas condiciones para que ese tiempo sea el menor posible, porque si no es tiempo que uno tiene la plata en la cuenta de Mercado Pago, pero no la puede transferir a la universidad. Por lo tanto, es como que se comen esos días de disponibilidad de fondos. Viendo el video, más o menos ver cómo uno se ve eso en el día a día. Al alumno, nosotros lo que hacemos es eso. Como todo es online, ahí se va a ver cuáles son los medios de pago que uno lo configura. Uno puede decir, para lo que es el canal de cobranza online, ¿qué medios de pago habilito? En este caso, lo que vimos ayer y lo que vimos la mayoría de las veces, es como que es eso, toda una transacción online donde, como eso está configurado que eligió Mercado Pago, ya se redirecciona a Mercado Pago a través de un manejo de APIs, y eso es lo que después, acá se va a la parte de Mercado Pago, y Mercado Pago, en el momento que se acredita, nos notifica a nosotros. Mercado Pago tiene una amplitud de medios de pago. Mercado Pago es como un concentrador de medios de pago. Adentro uno lo puede pagar con pago fácil, con un montón de opciones. Por eso, pero para la universidad es transparente. La universidad lo único que hace es un convenio con Mercado Pago y eso le habilita todos los medios. Ahí, como muestra Matías, lo importante siempre es esa referencia, que es el número de inscripción, que nosotros lo tomamos y después nos permite a nosotros notificar a Guaraní qué es lo que se cobró. Lo que nosotros le contábamos siempre es que lo que es una inscripción del mundo guaraní es una suscripción del lado de SQ. Y esa vinculación está hecho por ese número de transacción que es el número de inscripción de Guaraní. Por lo tanto, uno siempre puede saber qué es lo que está pasando de un lado y del otro. Y nosotros, además de tener ahí reportes de mora y todo, también le informamos a Guaraní todos los días si algo de lo que se envió a cobrar a SQ fue cobrado o no, para que después Guaraní tome las acciones académicas necesarias. Esto es independiente del medio de pago. Uno lo paga con lo que lo pague, siempre esta lógica es la misma. No es que varía, lo importante es eso, el mecanismo es el mismo, lo que varía es el medio de pago. Y lo que es los medios de pago online, que nosotros ahí teníamos otros candidatos para incorporar en base a las necesidades que ustedes nos pasen, tampoco no es que uno tiene que desarmar toda la aplicación. Haciendo memoria del diagramita que mostramos ayer, había un componente que se encarga de los gestores de cobranza online. Entonces, uno a lo sumo, si incorpora un nuevo gestor de cobranza online, tendría que tocar eso, no tiene que desarmar y tocar en un montón de lugares. Por eso esa arquitectura media así de muchos componentes nos permite no tener que tocar todo para incorporar una nueva funcionalidad. Ahora vamos a ver este que se llama pago en ventanilla. Ahí quedan un poquito así que avancémoslo todo para mostrarlo. El pago en ventanilla, ¿qué es lo que hace? Es como que uno también desde el portal, ahora vamos a ver el video, uno elige otra opción que es pago en ventanilla. Eso implica que tienen que tener ustedes en la universidad una caja, que muchas veces a veces ya la tienen, pero esto implica tener una caja que lo que le va a facilitar a la persona va a ser justamente que va a ir con un comprobante que se lo puede bajar, lo puede imprimir con un código QR o puede ir con el celular directamente descargándolo.
Si el cajero tiene una camarita, lo pasa por ahí y eso le va a permitir directamente identificar qué es lo que está pagando, sin ninguna ambigüedad. Por lo tanto, otra vez ahí la conciliación es muy fuerte. En ese sentido, no hay duda de lo que está pagando la persona. Una vez que lo cobra, eso mismo ya puede ser notificado a Guaraní que se cobró. Este manejo de cajas, ¿qué implica? Implica justamente es un manejo de efectivo o un manejo de valores, en el sentido de que uno, si tiene un postnet y cobra con la tarjeta, después tiene que seguir toda esa acreditación de esa cobranza. Pero es algo que la ventaja que tiene es que no tiene costo en ese sentido. Eso es una ventaja importante con el método anterior. Acá estamos viendo otra vez la misma inscripción, donde un alumno lo que va a hacer va a elegir el medio de pago, en este caso, que es pago por ventanilla. Fíjense que va cambiando, esta pantallita se adapta y ahí le está pidiendo, le pedía un mail. Claro, y bueno, y este cupón es lo que le va a permitir o bajárselo al celular o imprimirlo, con lo que después va a ir a la caja para poder identificar qué es lo que está pagando. Siempre por eso. Y fíjense que la inscripción en este caso queda pendiente, porque eso fue una intención de pago, no está concretado el pago. Hasta que no vaya a la caja, acá estamos haciendo la posición de un cajero, que sería que se loguea una sesión de caja. Las cajas tienen una rendición, tienen lo que todos se imaginan que tiene una caja. Entonces, si el cajero ya está, llamémosle así, atento a que llegue un alumno para pagar, ahí estaría la camarita. Si pone el código QR, en este caso está impreso, fíjense que ahí va a aparecer exactamente qué es lo que está pagando. Si ven que perdió el código QR, también lo puede buscar por tipo y número de documento y le va a traer todas las cobranzas pendientes que tiene esa persona y el cajero va a poder identificar. Una vez que pague, ¿se acuerdan también que ayer mostramos que siempre el alumno se puede bajar un comprobante? En este caso, como está en una caja, se lo puede dar el cajero, porque si se lo pide a cambio del efectivo que le da, le va a poder entregar un comprobante, pero siempre lo va a tener disponible desde el portal que vimos ayer. Eso es independiente, siempre el alumno lo va a poder descargar desde el portal. Y justo en este momento donde ya se acreditó esa plata, esa inscripción pasa otra vez de pendiente, pasa a aceptada. Siempre el evento de cobranza es lo que notifica a Guaraní. Todo esto es la gestión de cajas y cómo esto se va reportando al núcleo para que después se envíe como una recaudación a Pilagá. En este caso, ¿se acuerdan que siempre el objetivo completo era hacer una trazabilidad completa y que el dinero llegue al mundo presupuestario? Entonces, como esto la unidad es una caja, la idea es que cuando uno confirme esa caja, viaje a Pilagá y después tenga una unidad de que uno sepa que la recaudación del día 9 de noviembre de todo el cajero fueron tantos, qué importe fue el que subió. Y bueno, y ahí otra vez vemos que pasó a ser, una vez que se hizo ese evento de cobranza, termina estando aceptado otra vez. Por eso esto siempre es independiente del medio de cobranza. Y esta es la más compleja, a veces la más difundida, pero la que nosotros vemos que le presenta más complicaciones porque nosotros hicimos todo un mecanismo que a pedido de esta facultad lo necesitan o lo necesitan ofrecer. No sé si lo van a ofrecer así, lo van a tratar de desalentar, pero lo tienen que ofrecer porque hoy en día lo están ofreciendo. Fíjense toda la intervención humana que tiene y no sé si ustedes mismos a veces cuando pagan las expensas o... Fíjense que los administradores usan todos trucos que a veces le ponen, no sé, un centavo diferente para poder saber que lo que están pagando corresponde al departamento quinto A y no al quinto B. Pero eso es medio tampoco impráctico, es casi imposible que uno genere, no sé, un centavo diferente porque sería inmanejable en este caso. Entonces, nosotros ofrecemos ahora todo un mecanismo que le vamos a mostrar para tratar de que la conciliación sea lo más fuerte posible, pero es lo que uno no garantiza la conciliación en este mecanismo. Y todas esas personas que intervienen van a ser las que vamos a ver ahora, que nosotros ponemos para intervención, para tratar de garantizar de lo que la persona pagó, incentivar al alumno a que aporte toda la información necesaria para que después esa conciliación se pueda hacer. Fíjense lo que pasa en el momento en que uno está queriendo pagar por transferencia bancaria. Esta siempre es la misma parte. Acá se le ofrece transferencia bancaria. Si uno no quiere ofrecerlo, bastaría sacarlo de un menú, de una configuración y no aparecería. Pero ahí les va a pedir un mail a la persona. Esta pantallita ven que se va adaptando y le va cambiando ese nombre del botón. En este momento se le pide un mail porque ¿qué va a hacer? Se le va a enviar un mail al alumno diciéndole los pasos que tiene que seguir para que si paga por transferencia bancaria, realmente si hace todos los pasos, se le garantiza
casi con seguridad que se le va a tomar la cobranza y no va a tener problemas de después cuando vaya a solicitar el certificado de cursado del título tenga algún problema. Fíjense que todo esto es un proceso bastante como por etapas y sigue estando siempre en pendiente de la inscripción. En ese momento se le dijeron los pasos. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso significa que lo que tiene que hacer el alumno una vez que hizo la transferencia bancaria y que la ejecutó, tiene que, desde el portal ¿se acuerdan que es el portal que vimos ayer? Tiene una nueva operación que es adjuntar el comprobante de pago. Uno lo que le está pidiendo es que una vez que efectivizó la transferencia bancaria, por eso ahí tiene dentro del portal una opción que es como hacer un upload del comprobante, como a veces le piden desde los consorcios que suban el comprobante, está pidiendo eso, que suba ese comprobante. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El primer paso que va a hacer va a subir el comprobante. El comprobante va a tener una primera validación, ¿se acuerdan que había muchas personitas ahí? Una primera validación que va a ser la persona que desde, llamémosle, el mundo académico va a verificar que el comprobante que subió sea realmente un comprobante de pago del curso de extensión y no sea el comprobante del colegio del hijo o que sea cualquier cosa. Entonces, hay una primera validación formal que valida eso, que el comprobante realmente se ajuste a lo que uno está queriendo cobrar. Pero eso tampoco es un primer paso y nosotros en el mail le decimos a la persona que eso lo tiene que hacer antes de las 48 horas, le damos, no sé, una forma de presión, eso es configurable también, lo define la universidad, lo mismo que el texto del mensaje. Esto es una sugerencia y lo que nosotros implementamos para Quilmes, para farmacia y bioquímica. Pero eso es configurable, pero uno lo que trata de hacer es incentivar a la persona para que cumpla esos pasos. Entonces el primer paso es esa evaluación formal de que el comprobante que adjuntó sea realmente algo que pagó un curso de extensión. Pero después eso no alcanza con eso. Por eso ese sería el primer paso. Lo que todavía tiene uno que verificar, si quiere ser cuidadoso, es que esa plata ya se haya acreditado en la cuenta de la universidad. Entonces, eso ya no lo ve la gente de posgrado, generalmente lo ve la gente de tesorería. Por eso también interviene lo que se hablaba el otro día, que todos estos procesos no alcanza con que los vea solamente un área, sino que esto va dejando pedacitos para que la otra área lo confirme y pueda realmente tener esa certeza de que eso fue acreditado. Hasta este momento todavía, por más que la persona pagó y subió el comprobante, no está informado Guaraní que esa inscripción sigue estando pendiente todavía. Después, cuando pasamos a la última instancia, que es cuando ya cuando alguien de tesorería verifica que en la cuenta de la universidad se acreditaron esos 1.500 pesos, y tiene la aprobación formal del área de posgrados, ahí recién eso se considera como pagado y ahí se notifica a Guaraní de que eso fue cobrado. Pero fíjense todos los pasos intermedios que hubo y todo el riesgo que hubo en el medio de que si alguien se colgó en todo este proceso, esa persona hasta que no vaya a reclamar y encima se le va a dar de baja la inscripción, porque al no figurar, nosotros tenemos todos procesos de tiempo que se van ejecutando, pero si eso también se configura, pero uno le puede dejar X cantidad de tiempo, pero si no, reservaría el cupo eternamente hasta que no se configure y se verifique que eso se acreditó y que uno le dio el ok final, en ese momento se acreditó. Pero fíjense todas las complicaciones y si uno ve, no sé, 5 movimientos de 1.500 pesos tiene, no sé, 4 aprobaciones formales, uno le daría esa aprobación a los 4 que ya tienen los pasos aprobados. Pero hay un margen de error importante, porque tal vez una persona también lo pagó y no subió el comprobante y quedó medio en el medio. Por eso es como que tiene un riesgo. Todo eso lo que nosotros intentamos hacer es que fluya naturalmente todo ese workflow, que es el que se va reportando, que tal vez no le importa tanto al mundo académico. Es como lo que continúa en todo este proceso transversal que cruza muchas áreas, que es que a medida que los cursos se van confirmando su dictado y que se va disponibilizando la plata de Mercado Pago o las recaudaciones van subiendo, eso mismo va pasando a Pilagá y después Pilagá lo procesa para que se distribuya el crédito y se registre el ingreso en forma automática. Todo el flow es todo lo que pasa después de que tal vez el mundo académico da el ok, pero sigue todo este otro proceso. Eso era más o menos tratar de contarles eso, saber lo que está ofrecido, los que estamos evaluando y que si ustedes en las realidades de sus universidades ya tienen medios de pago que no son ninguno de estos, nos avisen, o si son alguno de estos que nosotros estamos evaluando, también nos avisen para poder priorizarlos y elegir con cuál avanzar. Desde ya que cualquiera que
como hablábamos antes, es un desarrollo colaborativo esto. Cualquiera que resuelva esa interfase y la adaptemos a eso nos aporta muchísimo, e incorporarlo ahí quedaría disponible para todo el resto de las universidades. Que eso es una forma de hacer crecer esto sin concentrar todo el desarrollo en un equipo que tal vez no somos, no sé, ni los mejores, ni tenemos las prioridades tan claras como ustedes. Era eso principalmente. Si hay alguna pregunta, no sé, de este tema o de cualquier otro tema. Sí, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar si se pueden cobrar las carreras de grado o solamente está para cursos y posgrado. Nosotros por ahora estamos con cursos de posgrado porque, viste cómo arranca todo, que Guaraní tiene que tener una marquita de cobrable. Yo creo que por eso Guaraní nos puede contestar también esa parte. Creo que hoy en día... No, que nos dicen si se pueden cobrar carreras de grado también. Eso no hay problema. Cuando desarrollamos el cobro de propuestas en Guaraní, lo que se cobra es cualquier propuesta, no importa si es de grado o si es de posgrado, ¿sí? Hoy hay una diferenciación al momento de que van hacia Sanaverón Quilmes, porque del otro lado tienen que poder identificar de cuál de los dos viene, pero cuando se implementó todo el circuito de cobro de propuestas, se pensó y se implementó para cualquier tipo de propuesta. Con esta aclaración, justo nosotros hoy día las categorizamos las propuestas. Es como que, viste, cuando se envía ese mensaje, cuando se marca ese flag de cobrable, se envía un mensaje a SQ, que es lo que permite que después lo veas en SQ y le des un valor, una cantidad de cuotas, eso. Nosotros ahí lo que nos estaría faltando es eso, tal vez pasarles a ellos una categoría que sea diferente entre posgrados y extensión, que sería eso, grado facturable, buscamos el nombre, y eso sería una clasificación para que después acá lo veas más claro. Y lo que nos dijo una de nosotros que ustedes tenían el tema de eso como visibilidad de datos, como que no quisieran que todas las facultades vean o puedan valorizar todas las facultades. Eso es lo que nosotros, es propagar ese perfil de datos, que si nos envían el responsable académico desde Guaraní y ustedes lo filtran o lo valorizan por responsable académico, la idea es que tenga ese mismo filtro. Que si uno dice, no sé, esta carrera es de ingeniería, después cuando pase y te logues en SQ, solamente puedas valorizar las de ingeniería, que no puedas ver todo. Pero sí, eso, nosotros hoy en día no lo tenemos implementado, pero estamos, es cuestión de integrarlo nada más. Si no no estaríamos lejanos. Otra consultita. ¿Se pueden cobrar exámenes libres y recursadas? No, ese es uno de los ítems que nos queda. Hoy estamos cobrando todo lo que es cursos y todo lo que es propuestas. El siguiente paso en la integración con Sanaverón es cobrar otro tipo de conceptos, como podría ser una inscripción a examen, una constancia o cualquier otro concepto que esté dentro de Guaraní y que necesite ser pagado a través de Sanaverón. Pero todavía eso es parte de la integración que está pendiente. No sabemos todavía en qué versión, pero estamos viendo cómo se integraría eso y cómo sería la generación de los cobros. Perfecto. Sí, justo una aclaración sobre lo que decía Hernán. Nosotros hoy en día lo que tenemos son, viste, como planes programados. Viste, vos podés decir una matrícula anual y 12 cuotas o una matrícula anual y 24 cuotas. Esto lo que contaba recién Hernán son esos que son como por eventos. El más simple sería eventos, viste, como decir un certificado analítico. Eso es el primer punto de integración, porque eso también muchos nos requirieron ese tipo de cosas, que uno pueda solicitar un certificado analítico, eso tenga un costo, entonces se manda a cobrar a Sanaverón, una vez que se cobra lo informamos a Guaraní y eso queda disponible para que después el alumno lo descargue o lo retire. Después hay otros modelos que también nosotros estuvimos evaluando, pero también eso nos ayudaría mucho a conocer las realidades de ustedes, de modelos de posgrado que son un poco más elaborados en la forma de cobranza, que se cobra por módulo, que se cobra por inscripción a materia.
Eso todavía no lo tenemos tampoco tan desarrollado. El primer paso sería hacer esto que sean cobro de certificados, de ese tipo de cosas. Y después llegar a posgrados que sean con una estructura más elaborada de cobros, que no sean tan lineales como que sean por cuotas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, de José Cepaz. Hago una pregunta respecto de los medios de cobro disponibles a la hora de ponerlo en producción. Sí. Nosotros tenemos el caso que nos gustaría ponerlo en producción sin tener una cuenta de Mercado Pago, solo para cobro en ventanilla. ¿Esto es posible? Sí, eso no es, viste, esos los habilitás o no los habilitás dependiendo de un lugar en donde vos configurás y decís, para el canal online yo solo acepto que tenías 3, ahí mostrábamos 3, uno saca el que no quiere y ya eso no, el alumno no lo va a poder elegir. Está bien, solo para cobrar en ventanilla lo puedo poner en producción ya el sistema, solo con ese medio. Sí, eso no tendría, no es que te obliga a pasar siempre por Mercado Pago, exacto. Muchas gracias. Hola, Carlos de UNE. Ah. Respecto a los cursos de idiomas modernos, cuando el papá paga la matrícula de su hijo, sí. ¿cómo él entiende el guaraní, que es el alumno que ha pagado para que no se dé baja la inscripción? No, acá es así. El que se inscribe es el alumno. Pero lo que puede pedir en San Avirón es que el comprobante de pago salga a nombre de otra persona. Eso es una opción que se habilita y te aparece otro tab en la ventanita donde entrábamos antes. ¿Viste que tenés esa ventanita donde elegías si pagabas en una cuota o 3 cuotas? En esa misma, si uno habilita un parámetro, te aparece otro tab donde decís cuáles son el comprobante a nombre de quién querés que salga. Sí. Por defecto sale a nombre de la misma persona. Si uno quiere que sea otra persona, lo puede registrar ahí y sale a nombre de esa persona. Pero el alumno siempre es el que... O sea, no hay inconveniente, digamos, a la hora de que entienda el guaraní. ¿Está? Perfecto. Está. Lo otro, el tema de becas, pero me explicaste, digamos, que se configura eso, los descuentos, claro, por ejemplo. Por ahora es eso. Lo que nosotros tenemos de becas es eso, que es... pues no lo llamamos becas porque es más ambicioso, son como nosotros llamamos convenios, son como descuentos. El descuento que ya tenemos probado es el que mostramos ayer, que uno lo que tiene complejo es ese paso previo, que previamente a que se inscriba la persona tiene que estar asignado ese convenio, esa persona ese convenio. Entonces, en el momento de inscribirse, ahí se aplica. Ese es el pedazo previo. Perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, ya terminamos, así que de parte nuestra, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, acá está el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que nos está acompañando. En nombre del resto de los decanos, del rector, agradecer especialmente a toda la gente del CIU que nos acompañó en esta tarea maratónica. En particular voy a tomar un segundito para agradecerle a la gente que trabajó en la organización, a las secretarías generales y académicas de las 2 facultades sedes de Oro Verde, particularmente a Mariana Werner, a Lilú, que está por acá, a Marta Bolig, a la gente de la Secretaría General del Rectorado de la Universidad, Clara Díaz es la directora de TICS, parte de su equipo está acá, hoy ella no pudo venir, pero estuvo atrás de esto acompañando en diálogo con la gente del CIU toda la actividad, a Marta Taborda y al resto de la gente de currículum. Y a los participantes, pues la verdad es que supieron soportar a veces el calor y alguna desprolijidad, pero de parte nuestra fue la organización hecha de la mejor forma posible. Esperábamos, como decíamos antes, menos gente, pero la verdad es que celebramos, como dijo el rector al principio, que haya habido tanta asistencia y en épocas de crisis, como también señaló él, profundizar estos espacios de encuentro, de colectividad, de diálogo, son lugares de
de crecimiento y de fortalecimiento y de resguardo de nuestro sistema, así que en ese sentido agradecemos de nuevo al CIU toda la colaboración, todo el CIU que vino, que fue enorme y que acompañó codo a codo a las chicas y a los chicos del equipo de la universidad. Gracias. El aplauso obviamente para la universidad, la verdad que nos hemos sentido más que bien recibidos todos en esta casa. Gracias Roxana por todo el trabajo, estuvimos a punto de darles un par de paros cardíacos estas últimas 2 semanas, pero todo salió perfecto, la verdad que ha salido todo impecable y sabemos que han hecho mucho esfuerzo para organizar este encuentro. Gracias a Pedro y en nombre de él a Diego por el espacio, por la casa, por prestarnos sus aulas, que también sabemos que las tienen ocupadas seguramente por las clases y hacen formas de acomodar para que tengamos todos los espacios para trabajar, que no son pocos y no son fáciles de conseguir. Infinitamente agradecidos a ustedes por haber organizado este taller. Nosotros nos vamos muy contentos, extremadamente satisfechos con el taller. Estuvimos durante 2 días, 450 personas de 60 universidades nacionales trabajando sobre la tecnología para tener mejores instituciones, mejor gestión, mejores universidades y para realmente lograr esta transformación digital que entendemos que es a donde necesariamente tenemos que ir. Y eso es enorme, digamos, que nos hayamos juntado 450 personas a trabajar en este sentido es realmente enorme y creo que tenemos que lograr dimensionar eso y refuerza una vez más que esta comunidad, que el sistema universitario en sí, con toda la comunidad de trabajo, tiene una fortaleza que es imparable y en estos momentos, donde por ahí las cosas no resultan tan sencillas, eso tiene un valor incalculable. Agradecerles a ustedes por el esfuerzo, sabemos que dejar las casas, muchos han viajado muchas horas para llegar, por ahí no de la forma más cómoda, pero es todo un esfuerzo y les agradecemos que hayan hecho ese esfuerzo para estar y que hayan puesto también acá y se hayan animado a compartir las experiencias, los problemas, los errores, todo lo que nos pasa cotidianamente en nuestras universidades para mejorar. Gracias a todo el equipo CIU que trabaja mucho también para estos encuentros y que estamos muy preocupados porque todo el esfuerzo que hacen ustedes, tanto la universidad para organizar como ustedes para venir, tenga un repago y se lleven algo que realmente valga la pena para darnos un empujón en todo lo que tenemos que seguir trabajando en nuestros espacios de trabajo. Y sigamos trabajando juntos para cambiar y para usar todo lo que podemos usar y para mejorar y para hacer más uso de la tecnología. A ver si el año que viene contamos algunas menos Wiki. Yo creo que eso sería muy bueno para todos, para las universidades, para los alumnos, para nosotros. La mejor forma de el sistema universitario es haciendo que las cosas funcionen cada vez mejor y tenemos toda la capacidad para hacerlo. Así que gracias de nuevo, gracias a ustedes y buen regreso a casa para todos. Vamos al comedor donde nos escribimos, ahí terminamos.